porque son elementos que forman parte de ambos lados de la moneda, ¿no? Y que son muy importantes para tomar decisiones. Entonces, un poco la idea de esta conferencia surge de este tema, ¿no? De los retos que este nuevo mandato Trump, tanto en decisiones políticas, geopolíticas, económicas, regulatorias, tienen impacto para la región. Pero sobre todo de un enfoque de cómo ese impacto le podemos, digamos, sacar beneficio estratégico para la toma de decisiones, ¿no? Por tanto, no es esperar, tener esperanza en que vaya en un sentido o no, sino ver cómo va objetivamente y tomar decisiones en ese rumbo alineados con nuestros intereses de manera particular, tanto como país, ¿verdad? Porque políticas públicas se impactan, pero también como empresa, como persona individual en nuestro día a día. Así que, nada, de ahí parte de la idea. Voy a dejar a Manuel, que es quien va a liderar la mayor parte de la presentación, y luego voy a comentar también los aspectos regulatorios. Así que, de nuevo, gracias a todos. Gracias por la invitación, por dedicar su tiempo, y espero que le sacamos un buen provecho. Manuel, te paso contigo. Bien, gracias, Omar. ¿Me escuchan bien del otro lado de la línea? Sí, bueno. Bueno, muchas gracias, Capets. Muchas gracias a todos ustedes que están sacando 2 horas de su tiempo en la mañana. O sea, mi nombre es Manuel Alejandro Valerio Jiménez, por eso me dice Manuel. No pueden decir Alejandro, Ale, como se sienta más a gusto. O sea, para mí, un verdadero honor estar con usted hoy en la mañana. Y lo que decía Omar, creo que no hay mejor timing, atendiendo de que prácticamente lo que está sucediendo aquí en Washington siempre es interesante, y principalmente con el actual inquilino de la Casa Blanca. Hay muchos temas que nosotros vamos a tratar en la mañana de hoy. Y mi interés, o sea, nuestro interés en sentido general, es que esto sea más bien un diálogo, más bien, digamos, un soliloquio, o sea, de mi parte o de la parte de Omar. En la medida entonces que nosotros vayamos presentando ideas, nuestra línea argumentativa, ustedes con gusto también nos pueden interrumpir, pueden poner las preguntas en el chat o simplemente nosotros haremos pausas en la medida que la presentación avance para que tengamos un diálogo sobre los temas que vamos a tratar, que son bastantes. O sea, hay distintas formas de interpretar todo lo que está pasando al día de hoy, que obvio un escenario bastante volátil, pero yo le digo algo, tal vez una posición a contrario, cuando yo veo muchas de las tendencias que están pasando en la actualidad, yo creo que la República Dominicana tiene una gran oportunidad. Y déjenme empezar a compartir mi pantalla. Un momento, por favor, quiero que me confirmen que la puedan ver completa en su totalidad. No sé, Marta, si me puede decir, o sea, que se ve la pantalla Sí, completa. ahora se ve perfecto. Se ve Se ve completa, Alejandro. completa. Sí. Perfecto, muchas gracias. Ustedes ven aquí el tema, o sea, literalmente hay bastante incertidumbre. El que le ha puesto atención a las bolsas, o sea, principalmente aquí en Wall Street, cómo abrió ahora a las 9:30, prácticamente hay acciones que se han desplomado hasta más de un 10, un 15% con relación al día de hoy. O sea, y hay bastante incertidumbre, incluyendo en el caso de la República Dominicana, que en todos los titulares de hoy resaltan la decisión que se pusieron 10% de aranceles a las exportaciones. Ahora bien, ¿cuál es, o sea, la temática y cómo lo vamos a llevar, o sea, en la mañana de hoy? Fíjense, aquí está en la agenda. Ya hicimos una breve introducción. Yo voy a hablar, o sea, lo que se llama esto, o sea, la era Trump y la República Dominicana, la perspectiva de la economía dominicana en 2025, las oportunidades de negocio, porque esto es bueno llevarlo, o sea, a dónde hay oportunidades con relación a la República Dominicana. Y creo que hay mucho, por lo que vi, o sea, en el listado, que están en el sector financiero o están en el sector exportador o en el sector B2B. La parte de gobernanza y regulación, algo fundamental, o sea, porque se están dando cambios aquí en Estados Unidos y también se están dando cambios en una era de reforma, como lo que está pasando en la República Dominicana. Y esa es la agenda en sentido general, donde yo sé que hay muchas de las inquietudes que están en palma o van acorde a lo que ha sido el anuncio del día de ayer. Yo le quiero indicar algo, que ya estas son conversaciones que nosotros hemos tenido con nuestros clientes allá. Hay algunas de estas ideas que ya fueron presentadas anteriormente. Le adelanto, por ejemplo, el caso de que ustedes vieron hoy en todos los titulares de que ahora hay una percepción de que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana va a ser menor de lo esperado. Esa era nuestra visión, no desde ahora, sino desde hace meses. Y era lo que le decía, de tener una idea de dónde van las tendencias y obvio cuál es el impacto que tiene en el país. Sin embargo, fíjense algo,
hay mucha data en esta presentación, hay mucha información, pero hay tres ideas que quiero que capten. A mí me gusta comenzar a veces por el final de la película, porque esta conversación puede ir por distintos lados, pero hay tres puntos principales, o sea, que quiero que se lleven en la mañana de hoy. O sea, en primer lugar, obvio, el escenario internacional en el 2025 va a ser muy volátil, pero yo digo algo, y eso es lo que le he tratado de convenir principalmente al sector privado, que con el sector que nosotros más trabajamos en la República Dominicana, es que si nosotros jugamos como país nuestras cartas bien, hay grandes oportunidades de crecimiento, en especial en el sector exportador y en el sector industrial, que puede parecer una posición a contrario atendiendo el anuncio de ayer de 10%. Pero si ustedes ven la tendencia, nosotros tenemos que jugar ajedrez, no damas. Y con eso me refiero de que esto no es algo de un solo trimestre, ni tan solo de un año. Ustedes verán que lo que pasó ayer o el anuncio que se dio ayer aquí en la Casa Blanca es prácticamente la culminación de una tendencia que empezaron hace 10 años y que continuaron inclusive bajo el anterior mandato del presidente Biden. Por eso yo creo que debemos pensar de una forma más estratégica y viendo esto más al mediano y a largo plazo que tan solo a lo que pasó en el día de ayer. En segundo lugar, o sea, la pregunta es si nosotros vamos a seguir creciendo en el 2025. Yo creo que sí, aunque yo tenía una expectativa menor de lo que tiene el Banco Central y lo tenía no por el anuncio de ayer, lo tenía desde hace meses, que ahora lo que me parece es que esto simple y llanamente se va a confirmar. Ahora bien, y si ustedes me preguntan si yo estoy más preocupado al 2025 al 2026, yo diría al 2026 por el peligro de una recesión en Estados Unidos, lo cual está ahora sobre el tapete y que, obvio, siendo nuestro principal socio comercial y el impacto que tienen las exportaciones, las inversiones de capital, el flujo de remesas, tiene un impacto directo también en la economía dominicana, que y a nivel mundial también. Pero en el caso de nosotros, este año, yo creo que todavía la economía seguirá creciendo. Yo creo que para el caso del sector financiero, estos sectores que ayer también se vieron, o sea, en ese listado, o sea, de equipos médicos, tabaco y café, si ustedes ven la tendencia, a mi juicio, estos sectores seguirán siendo dinámicos, aunque van a resentir también este 10% de las tarifas, pero ojo con esto, por ejemplo, en el caso del tabaco, el tabaco es un producto premium, y en el caso de un producto premium, son consumidores premium aquí que simple y llanamente están un poco, vamos a ponerlo de esta forma, más amortiguados a cualquier, o sea, ralentización económica. Ergo, eso no necesariamente va a afectar lo que sería la demanda de ese producto en específico, que es muy importante para la zona del Cibao en el país y también para el conjunto de las exportaciones de la República Dominicana. Y el tercer punto es, ya esto más bien a nivel doméstico y también está relacionado con, digamos, el bloque principal de los participantes de esta conversación. Yo creo que es importante ver, o sea, primero que en la República Dominicana se tendrán que hacer reformas estructurales y hay dos también lo personal. Yo creo que es importante poner la atención. La parte de las finanzas públicas, o sea, lo de una reforma fiscal y también que algo con un colofón de ese tema de las finanzas públicas, el problema estructural del sector eléctrico, que seguirá siendo donde estamos al día de hoy, algo que va por encima de lo que son, digamos, los ciclos electorales en el país, un problema, pero ergo, ojo con esto, yo creo que también estos problemas representan oportunidades para el sector privado y principalmente para las entidades de intermediación financiera en términos de tener lo que yo digo aumentar, lo que se denominan los productos sostenibles, los productos verdes, y dirigido esencialmente a los segmentos medio y alto. O sea, si hay un problema que desde el Estado no necesariamente se está tomando una decisión rápida para resolverlo, el mercado va a tomar medidas correctivas. Y cuando uno ve la tendencia en el caso de la República Dominicana, a los problemas del sector eléctrico, ya el mercado está tomando medidas importantes que a mi juicio representan oportunidades principalmente para el sector financiero. Estos son los tres puntos principales y nosotros vamos a hablar de todo esto en la medida que avancemos. Voy a empezar inmediatamente, o sea, hablando principalmente sobre lo que pasó ayer, también lo vamos a llevar, o sea, de lo global a lo económico, a lo sectorial, y es el flujo de la presentación. Y veamos la primera parte, o sea, la parte, o sea, de lo que es este contexto internacional y dónde juega la República Dominicana en ese contexto. O sea, y lo que le indicaba al principio, o sea, esta conversación puede tener distintas vías, distintas aproximaciones que lo podemos llevar por distintos caminos. Pero ahora bien, yo creo que lo importante es cuando ustedes van ya sintetizando y viendo esto de manera concreta en el
entorno operativo de los negocios en la República Dominicana. Sí es cierto que va a ser un escenario más volátil y lo que pasó ayer va prácticamente en consonancia con lo que ha venido sucediendo ya, digamos, desde el 20 de enero, cuando el presidente Trump asumió posesión. Pero estas son las variables principales que es importante tomar en cuenta, o sea, y que tiene un impacto directo en la economía y los negocios en República Dominicana. La volatilidad externa, la parte del petróleo y la energía, porque somos un importadores netos de petróleo, el tema de los commodities, que tiene un impacto directo en términos de las exportaciones, pero también de lo que es la visión país que nosotros tenemos a nivel de cuánto podemos crecer como Producto Interno Bruto. Y eso va de la mano también de un documento importante que el gobierno emitió recientemente, el de Meta 36 RD, o sea, de cuál sería la perspectiva para nosotros crecer o duplicar nuestro PIB al 2036. De eso vamos a hablar también en breve. La parte de la geopolítica, Trump y República Dominicana, yo creo que a pesar de lo de ayer, del 10%, yo creo que hay grandes oportunidades para la República Dominicana. Y si Marta, o bueno, podemos tomar una nota, me lo recuerda, hay dos artículos que yo escribí en el Hoy sobre esto, uno justo después de la victoria de Trump en noviembre y otro ahora en enero, hablando de las oportunidades que tiene la República Dominicana en este contexto internacional. Y yo con gusto, después que terminemos, se lo haré llegar vía Marta y ustedes lo leen. Y varias de las Perfecto, ideas. anotado, anotado. Gracias, Marta. Y varias de las ideas que están en esta presentación también confluyen aquí. Y lo otro, a lo que le indicaba, cuando uno ve los titulares de la prensa dominicana, o sea, bueno, sí, nos va a afectar, claro que sí, le va a afectar al PIB, la República Dominicana, se crea un poco de pánico, pero yo creo que cuando vemos el país vis a vis a lo que está pasando en América Latina, la República Dominicana sigue siendo un país atractivo a nivel del capital internacional. Ahora lo que le decía, todo esto está contingente a cómo nosotros, tanto sector privado como sector público, de manera mancomunada presenta el país, principalmente en esta carrera internacional que se está dando para traer capital más cerca al mercado norteamericano. Ese es el contexto. Y fíjense aquí, voy a ir pasando cada uno de estos factores. Yo siempre me gusta cuantificarlo porque en esa forma se ve más fácil también qué está pasando. Obvio, lo que está pasando en el 2025 es bastante volátil. A mí me gusta este índice porque me parece que es una radiografía de lo que es el sentimiento de los inversionistas. Aquellos que no lo conocen, este es el índice VIX, que prácticamente mide cuál es la percepción de la volatilidad de los activos que están en los mercados de capitales a 30 días. Y fíjense aquí, o sea, si ustedes lo ven esto es una secuencia desde antes del COVID, miren cómo ha ido subiendo, bajando, dependiendo en qué fase estamos. Desde cuando ustedes ven el pico más alto, con el choque del COVID-19, a donde estamos ahora con una tendencia alcista con las guerras arancelarias que se han iniciado principalmente por la reformulación de la política económica en Estados Unidos. Esto va a seguir, o sea, nosotros no estamos ya en un contexto de que va a haber estabilidad, va a haber predictibilidad, que es lo que más le gusta a los inversionistas, pero yo creo que dentro de esta volatilidad también se puede navegar para conquistar oportunidades. O sea, y el mensaje aquí principal es que sí, la volatilidad externa va a seguir y sí tenemos que adaptarnos a este contexto internacional nuevo. Ahora bien, llevándolo eso ya a forma más concreta, ¿cómo nos va impactando a nosotros? Yo creo que la primera variable es la parte del petróleo, porque nosotros somos importadores netos y eso tiene un efecto directo en la balanza de pago, tiene un efecto directo en lo que son los costos operativos de las empresas y el consumo en general. Y aquí le quiero dar mi visión de dónde nosotros vemos los precios del petróleo. Y esto no fue ahora, esto le digo una visión que ya la tenemos desde el año pasado y donde hemos visto, por ejemplo, la banca de inversión se ha ido acercando a nuestro promedio. Cuando uno ve los factores del lado de la oferta y del lado de la demanda del petróleo, o sea, uno puede ver de que vamos a estar en una banda entre 70 a 74 y con un prejuicio hacia la baja. O sea, de que antes que veamos precio del petróleo a 80, 85, $90, debemos pensar que va a haber más, tal vez una tendencia a la baja. Y esto esencialmente por una menor demanda esperada en Europa, en Estados Unidos y en China y los riesgos al alza que se mantendrán. ¿Y cuáles son estos factores? Y veamos del lado de la oferta y luego veremos del lado de la demanda. O sea, del lado de la oferta, esta es la dinámica que hay, o sea, de los principales productores de petróleo fuera de Estados Unidos, el grupo de la OPEC, que esencialmente es Rusia y Arabia Saudita. Ambos van a jugar a tratar de manipular
la oferta y tener un piso de alrededor de $70, porque eso es lo que le dicen el break-even price para sus presupuestos. Y en el caso de Rusia, que tiene sanciones severas a su petróleo, se hace esencial tener esa banda entre 70 y 75 que haga su petróleo más competitivo. Yo creo que aquí un factor importante, el caso de Brasil, porque Brasil se convirtió en un miembro observador de este grupo el año pasado. Y Brasil tiene también una expectativa de este año de aumentar en alrededor de 13% su producción de petróleo, o sea, llevarlo a 3,6 millones y equilibrar también la política ambiental del gobierno de Lula. Por eso yo digo que le pongo atención al caso de Brasil, porque ahí puede haber también una sobreoferta que ayuda a mantener los precios con una tendencia a la baja. Ellos, tanto Arabia Saudita como Rusia, anunciaron que a partir de ahora de abril van a empezar a incorporar al mercado alrededor de 2,1 millones de barriles, lo cual va a poner también en un contexto de una demanda menor a los precios en una tendencia, lo que le digo, entre esa banda, entre 70 y 74. Y el otro factor, cuando ustedes ven aquí del lado de la demanda, estos son los principales países a nivel de demanda de petróleo. O sea, el caso de Estados Unidos, China y la India. Y la India, digamos, aquellos que están muy involucrados en este sector, el Estado o el país que hay que prestarle atención en los próximos 5, 6 o 7 años, porque va a ser el principal el país que va a determinar el lado de la demanda mundial de los precios del crudo. Y aquí lo que llama la atención es, y por eso yo le decía con relación a nuestro pronóstico, es cuando uno ve cuáles factores han impactado a los precios del petróleo, a dónde estamos al día de hoy, el caso de una menor demanda desde China. Se ha recuperado un poco ahora en enero y febrero, que fue esencialmente por el año lunar chino, donde hay prácticamente la mayor movilidad de una población a nivel interno. O sea, imagínense 1,4 billones de habitantes, o sea, que es lo que tiene China el día de hoy, moviéndose principalmente por vehículo o por avión. Eso también dinamiza un poco la demanda, pero en sentido general, cuando uno ve la proyección de este año, y fíjense la tendencia de crecimiento de China, fue muy menor, o sea, en el 2024 comparado con el 2023, la tendencia a la baja. Y también en el caso de Europa, principalmente de Alemania, que tiene problemas, o sea, ahora económico y de inflación, se debe esperar una menor demanda del crudo. Entonces, fíjense la otra parte que es importante, ya entrando más bien a lo que aspira el gobierno de Trump. O sea, esto es un eje central de su política económica, es la política energética. Y aquí el mensaje principal es que en la Casa Blanca el sector petrolero y gasífero tiene el mejor aliado que ha tenido probablemente en los últimos 40 o 50 años. La visión del gobierno de Trump es aumentar la producción de petróleo de Estados Unidos, que si ustedes ven aquí, Estados Unidos al día de hoy es el mayor productor mundial de petróleo, de crudo. La producción actual anda alrededor de los 13,3 millones de barriles. Y la aspiración es llevarlo esto en los próximos años a 16 millones de barriles diarios. Es una forma de mantenerlo y seguir reduciendo lo que son los precios de los combustibles, que tiene un impacto directo en lo que es la inflación en Estados Unidos y, como ustedes verán, también en lo que es la política monetaria. Y para el caso de la República Dominicana, eso tiene un impacto directo en la política del Banco Central. Ahora bien, esa es la intención de la Casa Blanca, pero no necesariamente es la proyección que se tiene desde el lado del sector privado. Y aquí solo quiero redondear con esto, de cuando uno ve los ejes de la política energética de Trump. O sea, en primer lugar, lo que hay que ver lo de las tendencias, el sector de energía renovable y en especial lo que va a ser la energía de viento, o sea, y también hasta cierto punto la solar, pero esencialmente lo que es la energía eólica va a ser el sector más perjudicado. Y si ustedes ven lo que son, por ejemplo, las acciones de estas empresas, ha ido en cadencia desde que asumió esta administración. Y todas las políticas que se han tomado, desde apertura de terrenos en la zona de Alaska, también en lo que es la cuenca pérmica, así como también la designación del gabinete energético, o sea, del secretario de Energía como el secretario de Interior, apunta a aumentar lo que es la producción en Estados Unidos. Y si ustedes, bueno, cuando vean la presentación por su cuenta, yo le he incorporado algunos links. O sea, si ustedes le dan clic aquí a lo que estén interesados, pueden ver aquí los detalles de lo que es la política energética de Trump y que tiene un impacto directo en la economía mundial y en no menor medida también en la economía dominicana. Ahora bien,
Eso es la intención, lo que le indicaba hace un momento, de la Casa Blanca, no necesariamente del mercado. O sea, si ustedes ven las empresas petroleras y la administración Trump no necesariamente se ven, como dicen, cara a cara con relación a esta temática, porque ahora mismo, y eso se ha dado más bien desde la caída del COVID en el 2020, todo lo que fue el proceso de fusiones y adquisiciones en este sector, de que las empresas petroleras están maximizando lo que es la rentabilidad por encima de la producción. O sea, el gasto de capital ya no está más bien a lo que son las operaciones de upstream, sino más bien está en lo que es el retorno a los inversionistas y también en mantener el valor de las acciones a donde está el día de hoy. Por otro lado, también estas empresas, lo que se llama el Bit Oil, hicieron inversiones sustanciales en energía renovable, o sea, y también en lo que son productos que tienen que ver con energía renovable, como lo que son instrumentos de captura de carbono, por lo cual eso fue en base a la ley, el Inflation Reduction Act del 2022, lo cual no necesariamente va de lo que es, digamos, la política del gobierno de Trump, de que quieren aumentar la producción hasta llevarlo a un punto de que los precios bajen a menos de $3, digamos, el galón aquí en Estados Unidos. Eso está por verse. Yo creo que va a ser interesante ver ahora lo que son los estados de todas estas empresas en Wall Street en el primer trimestre, porque eso va marcando pauta. Y cuando uno ve, por ejemplo, estas acciones, la de ExxonMobil, o sea, ha seguido ganando, por lo cual su estrategia de mantener la inversión de capital a la baja, darle preferencia a la tasa de retorno, tiene mayor, digamos, vamos a ponerlo así, consonancia con lo que es la estrategia empresarial que con la estrategia de producción en Estados Unidos. Eso no necesariamente quiere decir que no haya riesgo. Y aquí, por ejemplo, este slide que ustedes ven, nosotros lo hicimos hace ya casi 2 meses, este slide en particular. Y prácticamente pone lo que son los riesgos al alza a nivel del petróleo. Y el conflicto en el Medio Oriente y un potencial conflicto entre Irán y Estados Unidos, nosotros lo pusimos en primer lugar. Yo no voy a abordarlo cada uno de ellos. Por el tema de tiempo, pero sí quiero llevarlo a este punto, o sea, lo que ustedes ven aquí en el lado izquierdo de su pantalla. O sea, ¿cuánto producirán? 3.3 millones de barriles. Ahora ha vuelto la Casa Blanca a poner la estrategia de máxima presión, maximum pressure, que es llevar a Irán a la tabla de negociación con relación al el tema de la energía nuclear o el riesgo de que Irán tenga o tenga un arma nuclear. Pero no es esa necesariamente la preocupación, sino cuando uno ve de que un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán pudiera agudizar primero el conflicto que ya está en marcha en el Medio Oriente y segundo, de que pondría dentro del teatro de operaciones militares lo que es el estrecho de Hormuz, que como ustedes ven aquí, por ahí pasa casi alrededor del 21 al 22% del consumo global a nivel mundial. O sea, eso tuviera un impacto directo, o sea, de llevar los precios a donde estamos al día de hoy, por lo menos a 90, $95 el barril de una vez. ¿Y cuál es eso? O sea, antes de yo hacer ya mi primera pausa, para llevarlo esto a la realidad dominicana, o sea, por lo que yo le indicaba al principio, cuando empezamos esta conversación, hay ganadores y perdedores en la coyuntura internacional actual. Y siendo nosotros importadores netos de petróleo, el hecho de que los precios del petróleo se mantengan a la baja ayuda con lo que es la balanza de pagos, ayuda con los subsidios al gobierno y ayuda también con lo que es la tasa del dólar en el tema de que no hay necesidad de captar mayor divisa para comprar un petróleo que esté más caro. Y fíjese esto cómo se ve. O sea, cuando uno hace una relación entre los precios, los tres principales, la gasolina regular, la premium y el GLP, el gasoil regular y los precios del petróleo, miren ahí las tendencias desde prácticamente el segundo trimestre del 2023 se han mantenido igual. O sea, no ha habido ningún cambio sustancial en los precios de la gasolina a nivel local en la República Dominicana porque los precios del petróleo también se han mantenido relativamente estables. No necesariamente, como ustedes ven aquí, lo que pasó en el segundo trimestre del 2022 como fruto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Mi valoración es que esta tendencia se mantiene atendiendo lo que ha pasado con lo que está pasando con la dinámica de los precios del petróleo y eso va a ayudar. Perdón, ustedes oyen la alarma
del otro lado de la línea. Realmente es imperceptible para mí. Ah, ok, Así perfecto, que no, sí, sí, porque sí eso que es, puede seguir. yo creo que, No se yo oye, creo, no se escucha. no, yo creo que el vicepresidente, JD Vance, vive cerca de aquí, entonces creo que él va a pasar, Ah. pero bueno, perdón, Marta, gracias, o sea, quería hacer esa salvedad porque me estaba molestando, pero le decía esto, mi valoración cuando uno ve, y por eso me tomé la libertad de explicarle cómo nosotros vemos el lado de la oferta y cómo vemos el lado de la demanda, de que los precios de los combustibles se deben mantener relativamente estables. Obvio, no necesariamente va a haber una reducción drástica en los precios y obvio en los costos operacionales de las empresas, pero a nivel internacional los precios a la baja benefician lo que es el consumo y los costos operativos en la República Dominicana. Y para hacer la primera pausa, por si hay alguna pregunta, Marta, en la línea, déjenme mostrarle este slide, porque esto es muy importante para seguir avanzando con la parte del contexto. El tema de los commodities. Lo que ustedes ven aquí en este slide es una relación entre la economía de Estados Unidos, la barra azul, la economía china, la barra roja, en términos de PIB, la gris, la República Dominicana, el índice de los commodities, que el eje derecho. Y aquí el mensaje principal que yo quiero hacer, y esto va independientemente de lo que es la dinámica política o el debate de la política económica en la República Dominicana, es que el contexto internacional no da necesariamente para nosotros tener un crecimiento acelerado como nosotros vivimos en la época del superciclo de los commodities, que es lo que ustedes ven aquí, este periodo del 2005 al 2012, donde la economía dominicana creció casi en promedio anual 7%. Es fundamental que la economía crezca. Si la economía no crece, esto independientemente del debate, la distribución de los recursos, la desigualdad, pero si la economía no crece, si el pastel no crece, no crecen los negocios. Si bien creo que la economía va a seguir creciendo, yo creo que es bueno atemperar la perspectiva de decir si nosotros vamos a crecer en 7, 8, 10%, yo no lo veo así, atendiendo cuál es la dinámica internacional. O sea, China tiene ahora mismo problemas serios, o sea, estructurales en su sector inmobiliario, y para aquellos que llevan notas, por ejemplo, el sector inmobiliario de China es casi el 30% de la economía de ese país y es un sector fundamental que mueve los precios de los commodities, en el caso del aluminio, el cobre, el acero, entre otros, porque todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción. También los problemas que tiene el sector bancario a nivel regional no pone a China en una situación donde estábamos, digamos, en el 2007, como ustedes ven aquí, que estaba creciendo a 14%, algo impresionante. Y en el caso de Estados Unidos, obvio, la economía más grande del mundo, pero ahora, por ejemplo, con este tema de las tarifas, el reajuste que se va a dar, probablemente o no se puede eliminar o sea, de la mesa la probabilidad de que el año que viene podamos tener una recesión, porque se puede dar una bola de nieve de decir, bueno, ya los consumidores aquí están bajando su expectativa, los inversionistas están, como dicen, wait and see mode. Vamos a ver qué pasa con el tema de las tarifas y parar las inversiones de capital. Hay que ver qué pasa con las exportaciones, el reajuste de precio, etcétera. Y se crea una bola de nieve que puede llevar, le digo, a una recesión. O sea, eso es algo que no se puede descartar en el caso de Estados Unidos, más al 2026 que al 2025. Y para el caso de nosotros, que si bien vamos a una trayectoria relativamente positiva, nosotros no podemos dejar de antemano que este es el contexto internacional que estamos lidiando. Antes de pasar a este slide, o sea, la parte de ya entrar de la geopolítica, Tron y RD en particular, quería ver, Marta, o si hay alguna pregunta o comentario en la línea de lo que he dicho hasta el momento. Sí, No estoy sé, revisando si hay alguna sí. pregunta. O Si si alguien alguien, quiere en la línea, exacto, que, como exactamente, dicen. solamente tiene que levantar la mano y nosotros le damos paso. Sí vi una pregunta, un comentario más arriba y Sí, era al inicio, ok. al inicio, Alejandro, era más que la Creo que medida del vi. 10, sí, Ajá, pero. sí, que No, perdón. la medida del 10% del país podría de Ujú, cierta forma representar una oportunidad sí, para productos clave como el cacao, por ejemplo. sí. En Sí, ese, de eso vamos a llegar. Si la persona que hizo la pregunta o el comentario, si me aguanta, digamos, vamos a llegar en un rato allá a ese tema. Pero vi creo que ahí Ángel Leonardo o Leonardo tiene una pregunta en la línea. sí. Ahora mismo accedo a la pregunta. Tengo una pregunta de Obdulio Fermín, señor Obdulio, saludos. Sí,
Sí, la voy a Tal vez si las leer. podemos hacer exacto, Ah, claro que las sí. dos al mismo tiempo y así vamos ganando tiempo. Perfecto. El señor Obdulio Fermín, ¿es cierto que a Estados Unidos no le conviene que el petróleo baje por debajo de los $70? Porque el costo de producción no se haría rentable. Sí, es una buena pregunta, don Dulio. Ok, y Ángel, la pregunta de Ángel, ¿cuál es? La pregunta de Ángel, estoy revisando. Él tiene la mano levantada, o sea, no Ah, sé si, perfecto. si sale más fácil que la haga y ya está. Excelente. Señor Ángel, ¿puede habilitar su micrófono? Buenas, mi señor. Leí en un periódico digital que nosotros Sí. habíamos comprado commodities de Venezuela en Ujú. el área de PDVSA. ¿Eso nos afectaría a nosotros a través de los impuestos que Trump tiene de represalia? Si nosotros compramos petróleo de Venezuela, Acciones de PDVSA en el sí. 2021. Si nosotros no podemos tener relaciones con Venezuela, ese sería mi consejo. O sea, ahora mismo hay la amenaza que hubo bueno, ya se estableció una sanción en el caso de Estados Unidos, el 25% a los países, o sea, en términos de tarifa, de que compren petróleo venezolano, principalmente en alta mar. Como ustedes saben, o los que trabajan con el tema del petróleo, hay mucho que se vende en el mercado spot, en alta mar, y ahora lo que va a haber mayor supervisión, digamos, por el caso de Estados Unidos, de evitar de que le pongan, o sea, de que se compre el petróleo de Venezuela. Dicho eso, yo no sé si nosotros hemos hecho compra de PDVSA. PDVSA, como ustedes saben, la petrolera estatal de Venezuela. Creo que por una declaración que vi del presidente, no sé, Leonardo, si tú tienes información, pero creo que nosotros no tenemos ya ningún tipo de relación con el sector petrolero venezolano, por lo cual no debe haber una preocupación per se, y me parece que atendiendo cuál es el ambiente que hay desde aquí de Washington respecto a Caracas, y viendo que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, dudo mucho que nosotros tengamos algún interés o apetito por las acciones de PDVSA. A la pregunta de Dulio, sí, efectivamente. El, no me refiero al gobierno de Estados Unidos, sino a las empresas petroleras, y está el BitOil, están las Shell, o sea, las empresas de fracking aquí, donde el break-even price de ellos, o sea, el precio donde ellos son, digamos, tienen rentabilidad, tiene que estar por encima de los $50, idealmente por encima de los $60, porque ellos compiten también con Saudi Petroleum, en el caso de Arabia Saudita, y son competidores netos, o sea, con el gigante saudí. Tener los precios por debajo de los $60 no le conviene a las empresas de fracking aquí. Y hay obvio una banda, porque son distintas. Hay algunas que están en la costa este, o sea, en el lado de Pensilvania, y las que están, digamos, más bien en el suroeste, que la banda, digamos, entre $48 a $70, dependiendo, o sea, dónde ellos producen petróleo. Pero a la respuesta de Julio, sí, efectivamente. Tener el precio por debajo de los 70, manejable por debajo de los 60, ya pone a las empresas de Shell aquí de fracking en una situación más difícil. Por eso le indicaba la importancia de este sector de que quieren tener los precios al alza. Bien, creo que Marta, si no hay más comentarios, Correcto, voy a seguir correcto, por Alejandro. fines de tiempo y con gusto, o sea, el que tenga otra pregunta o comentario, bueno, vamos a llegar ahí también. Pero miren, esas preguntas son interesantes. Y yo le digo ya para irlo poniendo en la perspectiva de la República Dominicana. Y yo le digo, tal vez, o sea, yo de por sí, dice mi esposa que soy bastante optimista, puede ser, pero yo creo que más que eso es bueno ver los fundamentos para ustedes tener una idea de que si nosotros tenemos o no fortaleza para capitalizar las tendencias actuales. Y yo creo que sí, cuando uno ve las principales macro tendencias geopolíticas del momento, o sea, el desacoplamiento entre China y Estados Unidos es lo principal, porque eso es lo que abre oportunidad en términos de producción en República Dominicana o atracción de capitales fuera de China, que se quieran poner países o mercados que sean más amigables con relación a Estados Unidos, el famoso nearshoring o friendshoring, como se quiera llamar. También, o sea, hay un realineamiento a nivel internacional, o sea, de las cadenas de suministro que empezó con el conflicto ruso-ucraniano y bueno, que se extendió con ese conflicto, empezó con lo del COVID y que eso también abre oportunidades principalmente al sector exportador y al sector de la zona franca al país. Lo de la agudización del conflicto en Medio Oriente, bueno, eso tiene impacto a nivel global por los precios del petróleo y hay la crisis de gobernabilidad en América Latina, o sea, muchas veces nosotros no damos, digamos, no lo ponemos tal vez
justo lugar. Pero, por ejemplo, en República Dominicana no hay un problema intrapoderes, como se está dando el caso ahora, el conflicto que hay en Colombia, con el caso del Consejo de Estado y también el Consejo Electoral con el gobierno del presidente Petro. También lo que se ha pasado en el caso con economías comparables, como el gobierno de Arévalo en Guatemala, o inclusive a veces la parálisis que hay en el caso de Costa Rica entre el gobierno de Rodrigo Chávez y el Congreso. Nosotros no tenemos ese tipo de problema a nivel de gobernabilidad. O miren el caso de Brasil, Argentina, etcétera. Pero también tenemos otros pilares, o sea, la parte del nearshoring, el tratado con Estados Unidos, el hecho también de que hay una posición geoestratégica para las cadenas globales de valor. Yo le digo, podemos hablar de eso un poco más adelante, la minería, pero pensando en esto, los minerales raros. O sea, si nosotros tenemos ahí, digamos, el caso del cobalto, que tan solo existe en Cuba, en Brasil y en México, esencialmente en este lado del mundo. Si nosotros tenemos cobalto, ahí hay una buena, o litio, también tenemos una buena forma de posicionarnos con relación a lo que es la producción de batería, de carro eléctrico, de microprocesador, o sea, de como exportadores netos de una materia prima esencial a dos de los componentes que prácticamente marcan pauta de la economía actual y la economía global. Y fíjense aquí de otra forma lo que le indicaba al principio de las tendencias, de lo que pasó ayer, prácticamente lo que hace es que consolida una tendencia que empezó hace 10 años aquí en Estados Unidos y que creo que abre una oportunidad para el país. Por eso yo le digo un argumento a contrario. O sea, si ustedes vieron el listado, lo que presentó el presidente Trump ayer, de todos los países que tienen aranceles o nuevos aranceles, China el principal afectado. A China el día de hoy, con los 34 que le pusieron ayer, estamos hablando que entre 65 a 70% de arancel a prácticamente todos los productos que vienen de China aquí al mercado norteamericano. Y aquí lo que ustedes ven a su izquierda es el porcentaje del total del comercio en Estados Unidos de sus tres principales socios comerciales, que ayer, por cierto, ni Canadá ni México se incorporaron. O sea, Canadá y México tienen una amenaza de 25% de aranceles, pero eso está exento hasta el momento, porque hay negociaciones que están con relación al tema migratorio esencialmente. Y el otro factor es que, aun si se impusiera ese 25%, yo le digo algo, no hay que subestimar, o sea, cuáles son los planes de la Casa Blanca. El sector automotriz está exento y el sector automotriz es algo esencial porque representa casi digamos, México exporta a Estados Unidos entre 400 a 500 mil millones de dólares al año, en un año normal. Las exportaciones del sector automotriz rondan los 170 mil millones de dólares y un componente esencial con relación a la inflación en Estados Unidos. Y fíjense que la Casa Blanca lo excluyó en términos de aranceles al sector automotriz de México. Pero aquí lo principal es cuando ustedes ven las tendencias de los aranceles, cuando el presidente Trump en su primer mandato empezó a poner aranceles a la economía china, miren dónde estaba China, o sea, 16.7%, era el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de Canadá y México, y luego cayó. O sea, y solo aumentó lo que ustedes ven aquí en el 2020 por una situación sui generis que, como ustedes vieron, China fue la única gran economía que no se contrajo y que también Estados Unidos tenía una alta dependencia en términos de las cadenas de suministro, principalmente para el sector salud. Pero luego de eso, aún con la administración de Biden, mantuvo los aranceles de Trump y luego impuso otros más en sector estratégico y la tendencia a la baja, donde México al día de hoy es el principal socio comercial. ¿Y a dónde voy con esto con relación a la República Dominicana y lo que le indicaba del potencial que nosotros tenemos? Y creo que, bueno, Dulio o Leonardo habían hecho un comentario en esa tesitura, pero le decía, miren aquí, por ejemplo, República Dominicana exporta usualmente un año normal entre 13 a 14 mil millones de dólares en Estados Unidos. Con el desacoplamiento que se está dando, miren, esto fue una proyección que hizo el BID, donde nosotros pudiéramos incorporar al volumen actual de exportaciones otros casi 1.400 millones de dólares. Y cuando ustedes hacen un ranking, solo México, Brasil y Colombia, que son las tres economías principales de América Latina, y México, en este caso el principal en términos de acceso al mercado norteamericano, la escala que tiene la economía, pero nosotros tenemos un gran potencial de atraer capital para el sector exportador de la República Dominicana. Y eso es bueno tomarlo en cuenta, o sea, lo que le decía.
aquí no tenemos que jugar al segundo trimestre, ahora este 10% de los aranceles, sino ver de que esto es una ventana, una reestructuración que se está dando en las cadenas globales de valor, en la economía mundial y en el comercio mundial, que nosotros tenemos que ir posicionándolo ahora para ir agregando inversión que ayude a la plataforma exportadora de la República Dominicana. Por eso le decía, tenemos que verlo esto en perspectiva. Por ejemplo, y aquí, bueno, quisiera escuchar algunas de sus valoraciones después de cuando hagamos la otra pausa. Pero miren aquí, esto yo lo había hecho, esta pequeña matriz, el año pasado, inclusive antes de que lo de las elecciones, mi base case era de que el presidente Trump iba a ganar cuando uno veía aquí las tendencias. Ahora, la holgura de su victoria, cuando uno ve aquí, fíjense que el mapa electoral primero le favoreció y segundo que fue la victoria más grande del Partido Republicano desde 1988, incluyendo ganando el voto electoral. Pero cuando uno ve cómo nos impacta a nosotros, bueno, aquí hay una pequeña tabla con distintos temas donde ustedes ven positivo, negativo, igual. Y es relativamente un poco más positivo con relación al caso de que si estuviéramos lidiando con un gobierno de Kamala Harris. Yo lo digo por el tema de la inversión, porque estas guerras comerciales le abren una ventana a la República Dominicana de atraer mayor inversión al país, por un lado. A nivel del comercio, digo que se mantiene igual porque yo no creo que va a haber un cambio estructural en términos de nosotros, aunque debemos diversificar nuestras exportaciones, esencialmente Estados Unidos va a seguir siendo nuestro mercado. Cuando ustedes ven lo de la parte de migración, eso tiene que ver con en relación al endurecimiento de la política migratoria aquí en Estados Unidos. Yo creo que eso no iba a cambiar independientemente del mandato. Y en el caso de Haití, bueno, las declaraciones del secretario de Estado Rubio hablan por sí mismo de que ahora tenemos, digamos, un gobierno aquí en Washington más receptivo a lo que representa la temática dominico-haitiana para la República Dominicana. Miren, otro punto importante aquí, y voy a ir terminando esta parte para ir pasando a la segunda ya de la economía dominicana. Voy a hacer otra pausa después que termine estas slides, pero aquí solo quiero resaltar lo siguiente. Este slide es importante para entender la política económica. Aquí yo traté de prácticamente resumir qué está pasando con la política económica del gobierno de Estados Unidos y el impacto que tiene el sector financiero aquí. Yo creo que la primera tendencia lo veremos, la desregulación del sector financiero, o sea, de que prácticamente un poco lo que pasó aquí en los años 90, cuando empezaron a cambiarse la ley Glass-Steagall, o sea, y después también, después hubo una contrarreforma, si se quiere llamar de esa forma, después la crisis financiera del 2008, y ahora volvemos de nuevo a la desregulación del sector financiero. Va a haber una eliminación, o sea, de las políticas ESG, o sea, y eso es parte de lo que, digamos, la plataforma de la guerra cultural del Partido Republicano. Las guerras arancelarias también van a tener un impacto que todavía no se puede medir, porque esto puede ir por cualquier de los dos lados. O uno beneficia a la base industrial de Estados Unidos, que ese parece ser el objetivo de la Casa Blanca, o lo otro es que crea una situación de incertidumbre que prácticamente nos pone a una recesión. La adopción de una reserva estratégica de criptomonedas, yo creo que aquí eso es otra frontera que nosotros debemos explorar como país, el caso de la República Dominicana. La designación de Michelle Baumann, o sea, cuando uno ve quién va a ser la vicepresidenta de supervisión en la Fed en Estados Unidos, es una persona que es a favor de la desregulación y yo creo un aliado estratégico también de lo que es la agenda económica de este gobierno. El ajuste del gasto federal vía DOGE, o sea, la agencia que dirige Elon Musk. Y por último, lo que se ve es la eliminación de agencias independientes, como fue el Buró de los Protectores del Consumidor. Eso resume en sentido general lo que ha pasado en los primeros meses y lo que va a pasar, que si lo resumimos en dos puntos, es desregulación financiera o una, digamos, una política pro inversión o pro empresarial para aumentar el crecimiento por el lado de la oferta y también lo que son la parte de la guerra arancelaria que tienen un componente geopolítico que ya hemos venido hablando. Y para finalizar la primera sección, y luego vamos a pasar un poco más rápido a la parte de la economía dominicana, pero aquí lo quiero dejar esto como una introducción. O sea, este es un 2x2 que ustedes ven aquí el 2024 y el 2025. Y estas son las proyecciones de crecimiento del 2025. Y el mensaje principal era lo que le indicaba, miren dónde está el país. O sea, mi proyección, nuestra proyección era que el país va a crecer este año 4.2%. Eso es por debajo de la visión que tenía el Banco Central,
que obvio con lo que ha pasado hoy van a seguir bajando su proyección. El Banco Central, si ustedes le dan seguimiento a ese indicador, hace 4 meses tenía en 5.2 el crecimiento de este año, luego lo bajó a 4.8, ahora está en 4.5 y probablemente con lo de ayer va a seguir bajando. Nosotros estábamos en 4.2 porque ya incorporábamos toda esta tendencia que obvio va a crear también ciertos problemas en el caso del sector exportador y también las inversiones de capital en un ambiente de incertidumbre. Pero cuando uno lo compara con la región, fíjense que solo Argentina, que un caso sui generis, no tenemos que hablar de eso, tendría un crecimiento superior este año en América Latina. Eso yo lo tomara para vender al país de que nosotros estábamos vis a vis, principalmente otras economías en la región, en mejor posición para captar inversiones. Marta, pregunto, comentario en la línea de lo que he dicho hasta el momento, antes Sí, de sí. pasar a la segunda sesión. Sí. Muy bien, Alejandro. Te leo algunos. Hay una pregunta de Gioconda Sí, sí. Castillo que nos Ok, dice, ¿cómo afecta a Zona Franca el sí. aumento de los aranceles? Ok. Ok, continúo. Sí, ¿cuál es la Sí, otra? perfecto. El señor Obdulio, en orden de prioridades, ¿cuál debería ser la primera medida del gobierno para lo que estamos viviendo con Trump? ¿El Ok. ajuste o reforma fiscal? ¿Cómo lo ven dado el rechazo de sectores cuando el gobierno trató de implementar la reforma y fue Ujú. retirada? Ok, yo lo voy a responder brevemente eso, Marta, y también voy a ir avanzando y lo voy a mostrar esto aquí. En el caso de los aranceles de zona franca, sí le va a afectar, obvio, porque son con 10% y esto tiene que ver que te va a aumentar lo que es tu costo operativo y al fin y al cabo afectará los precios. Sin embargo, es bueno ver en el caso de los cigarros, el tabaco, esto hay que verlo de manera particular. La gran mayoría de las exportaciones zona franca van aquí al mercado norteamericano. No hubo un cambio del DERE-CAFTA, no hubo un cambio en términos de lo que son, digamos, decisiones que se han tomado con relación a México y Canadá, que por cierto, desde el punto de vista legal, el presidente de Estados Unidos tiene la potestad de tomarlo. Y eso está en parte explicado en parte de los artículos que le mencioné al principio. Pero en el caso del sector de zona franca, sí le va a afectar. Sin embargo, hay que ser cauto en qué tanto le va a afectar. O sea, el tabaco, el cigarro dominicano son productos premium. Y lo que yo digo, esos van esencialmente a consumidores premium que no necesariamente son los que van a estar afectados por la dinámica económica en Estados Unidos. Puede haber un reajuste aquí y allá, pero no necesariamente va a haber un cambio en términos de la tendencia de ese producto. En el caso del cacao o el caso del café, bueno, es una discusión más granular. Sí habrá un ajuste en términos de la demanda, en términos del precio, pero también es bueno verlo esto, lo que son los drivers de estos dos sectores a nivel internacional. El café y el cacao están en sus mejores precios en los últimos 10 o 15 años y probablemente van a seguir una tendencia al alza por lo que ha pasado con los inventarios en Brasil, que es el principal exportador de café del mundo, y también lo que está pasando con el tema climático en Ghana y en Costa de Marfil, que son también los sectores, los países que mueven o que producen más cacao a nivel mundial y que también son hasta cierto punto competidores de la República Dominicana. O sea, esos son dos sectores que a mi juicio, que como ustedes verán, yo le tengo un gráfico, Gioconda, yo lo voy a llegar a eso, yo se lo prometo en la próxima hora de esta conversación, donde yo lo veo de que son sectores que se han mantenido dinámicos, van a ralentizarse un poco, pero yo tampoco lo veo un doomsday escenario de que van a colapsar de la noche a la mañana por un arancel de 10%. Además, también esto puede pasar de que el gobierno dominicano le quite los aranceles a productos norteamericanos y entonces a nosotros nos saquen de esa lista. O sea, todo es posible en la viña del Señor, como se dice. Y la pregunta de Odulio, en términos de la agenda, bueno, todas tienen que hacerse de la mano y hay dos prioridades, yo lo voy a mostrar, la parte fiscal y la parte del sector eléctrico, que yo voy a llegar ahí en breve, si le parece bien, Marta. Perfecto, Alejandro. Una pregunta que hace el señor Rafael Alcántara, que Sí. tiene que ver con lo que acabas de decir de los sectores. Y en el Ujú. caso de los cigarros de producción masiva. Sí. Bueno, eso obvio van a ser afectados en términos de que aquí ya en el caso de Estados Unidos, se lo pongo así, no necesariamente lo de los aranceles ya vienen a contribuir a eso, pero si ustedes ven una medida, lo que es el índice de lo que es la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, aquellos que son economistas o les interesa esa temática, es principalmente el benchmark, o sea, el parámetro de aquí, y ese índice
ha tenido una caída brusca en los últimos 3 meses. O sea, estamos hablando de que estaba bien alta la confianza del consumidor con una agenda proeconómica, pro crecimiento de Trump, y ahora prácticamente ha caído 15 o 20 puntos en los últimos 3 meses. O sea, eso lo que indica es que los consumidores están más reacios a gastar más en un ambiente de incertidumbre. Y en este caso, obvio, en lo que son los cigarros masivos, qué sé yo, cigarros que cuesten entre 15 a 20 dólares, una caja de 5, obvio, tendrían menor demanda que productos premium donde las personas que consumen esos productos no necesariamente se ven afectados por estos vaivenes económicos. Espero que eso responda a tu pregunta y luego le voy a mostrar también una gráfica de dónde estamos las exportaciones de tabaco. Excelente. Alejandro, para Sí, complementar lo que decías ajá, sobre los cigarros, también el señor Oscar Fría dice que no todos sí, son premium, que el mayor ok, volumen viene del mass market. ok. Entonces, ahí lo que le indicaba. Y bueno, podemos ver ahí que tanto ha crecido. O sea, ustedes verán el tabaco manufacturado, el cacao y el café manufacturado y los productos de equipos médicos son los más dinámicos ahora mismo de exportaciones, nacional y de zona franca. Obvio, lo que le digo le va a afectar, pero también lo que digo es tomar esto en cuenta de que este 10% fue anunciado ayer con aplicación a partir del 19 de abril, si la memoria no me falla. Dicho eso, hay un margen de negociación ahora donde el gobierno debe tener una actitud proactiva, donde también estos sectores del sector tabaco, el sector café, el sector cacao, productos médicos se deben mover en la República Dominicana, lo que le indicaba de que esto es un esfuerzo mancomunado, público-privado, para llevar esto a un buen puerto. Y que nosotros tenemos, cuando ustedes ven el listado de y digamos otros países, nosotros estábamos en el rango más bajo, o sea, apenas fue un 10%, o sea, de las tarifas. Nadie o casi nadie estuvo exento, pero un 10% no estamos hablando como el caso de China, que es 70%, o el caso de Vietnam, que son 36%, o el caso de la Unión Europea, que son 22%. O sea, de que así como la gente no se va a fumar su tabaco, ahora tampoco se van a tomar su buen vino tan barato. O sea, que esto es dando y dando, vamos a ponerlo de esta forma. Lo que yo creo que nosotros podemos negociar, porque esos sectores, como ustedes verán la tendencia, al caballero que me hizo la pregunta, son los sectores que muestran mayor dinamismo de las exportaciones al día de hoy. Marta, creo que eso responde un poco. Yo voy a llegar otra vez más adelante a ese punto. Excelente. Tengo dos comentarios Ok, adicionales de Kenia, de la señora Kenia sí. y del señor Vladimir. No sé si ahora lo abordamos o esperamos a la siguiente pausa. Y bueno, tú lo puedes hacer si, Perfecto. si se quiere, o sea, o pueden esperar un momento. ¿Sí? Ok. Entiendo que podemos seguir y en la próxima pausa ellos Ok, pueden perfecto, intervenir. sí, Ok. porque quiero ser, déjeme decirle algo, yo soy respetuoso del tiempo de todo el mundo, yo termino exactamente en 56 minutos. Yo voy a pasar algún slide, le doy esa advertencia a Marta, o sea, un poco más rápido ahora, por fines de tiempo, pero nosotros vamos en esta discusión y a las preguntas que me han hecho del sector de zona franca, yo voy a llegar ahí. Ustedes ya han estado viendo en la línea, esto es prácticamente una radiografía. Yo no voy a hablar de todos estos temas, pero esto es una radiografía de la economía dominicana, donde ustedes ven aquí, por ejemplo, dónde estamos en los últimos 25 años. O sea, esto es el PIB interanual en términos reales, o sea, ahí donde yo le decía mi proyección es menor a donde está lo del Banco Central. Y hay distintas formas. Ustedes pueden poner aquí los drivers o pueden poner aquí lo que son los componentes del PIB, exportaciones, consumo, inversión de capital, gasto público, etcétera. Pero a mí me gusta poner este indicador económico porque es una forma más inteligible de ver qué está pasando con la economía. Y fíjense que la lectura de nosotros es mixta. Yo voy a hablar de estos temas, de algunos de los principales. Voy a pasar en la parte del mercado laboral, con la excepción de decirle que con estos altos niveles de informalidad, ahora que nosotros estamos hablando de reforma estructural en la República Dominicana, eso tiene que estar sobre el tapete, porque no podemos tener casi el 60% de la población en niveles de informalidad y con el impacto que eso tiene a nivel de la tasa impositiva en la República Dominicana. Eso no es sostenible en el tiempo. Pero otros sectores, los que están aquí, por ejemplo, miren el caso de la remesa, que se mantiene positivo. Yo le voy a decir por qué yo estoy, digamos, veo esto con una tendencia positiva. Y así también como son los sectores
captadores de divisas. Pero aquí en esta región, en esta sesión, vamos a ver si los próximos 15 o 20 minutos. Y yo luego, Marta, voy a abrir de nuevo el micrófono para otra pregunta o intervención. Y quiero empezar con la parte de la inflación y la tasa de cambio, porque esto es algo fundamental a lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos días. Y no se puede entender la política monetaria en la República Dominicana sin entender qué está pasando con la política monetaria en Estados Unidos y qué está pasando con también los sectores que captan divisas para la República Dominicana. Y si ustedes ven aquí, esto es en el caso de Estados Unidos, la tendencia al alza de la inflación, o sea, lo que mostró en enero, de que, fíjense aquí este punto, la línea roja, es que estaba con una tendencia al alza de la inflación. La inflación está dentro del rango de la Reserva Federal, que es, para aquellos que son economistas o los que no, 2% más menos 2 puntos. O sea, si está por debajo de 4%, está dentro del rango de la Reserva Federal. Pero ellos toman también otras variables, la incertidumbre, las proyecciones, para ver qué hacen o no con la tasa de interés. Y fíjense dónde está ahora. La tasa de interés de la FED está en 4.3%. Esto que ustedes ven aquí, estas son las expectativas del mercado con relación a qué va a tomar el Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, que son un órgano dentro de la Reserva Federal con 19 gobernadores, con 12 con capacidad de voto. Y le llamo la atención, la expectativa aquí es que dentro de la FED van a bajar, o sea, cuéntense aquí la mayoría de los punticos que ustedes ven aquí en el 2025. Quiere decir que el consenso está de que van a bajar tal vez, o sea, probablemente 2 recortes la tasa de 1/4 de punto. Eso era la expectativa antes de lo que pasó ayer. Yo creo que ahora tal vez, dependiendo qué pase en los próximos meses, tal vez baje 1/4 de punto la tasa de la Reserva Federal. Y eso tiene un impacto, o sea, eso mueve todos los mercados y mueve la economía, porque esto lo que indica es cuánto los bancos pueden prestarse entre ellos, pueden tomar prestado de la Fed, tiene un impacto directo en los bonos del Tesoro y en fin, o sea, de la economía en los mercados de capital a nivel mundial. Todo el mundo le pone atención cada vez que va a hablar el presidente de la Reserva Federal. Y miren en el caso de la República Dominicana, o sea, ¿qué ha estado pasando? El Banco Central creo que actuó correctamente cuando uno ve en el 2022, que prácticamente elevó la tasa de interés, atendiendo lo que fue la tendencia inflacionaria. Ha ido bajando la inflación, pero a pesar de que la inflación está dentro del rango del Banco Central, yo no veo que en este contexto internacional el Banco Central tenga mucho margen de maniobra. Antes yo entendía que podía bajar unos 50 puntos la tasa actual. Ahora bien, con lo que ha pasado ayer, van a dejar, o sea, la tasa donde está ahora, o tal vez hasta la puedan subir. Y yo lo digo esto porque, obvio, esto tendría un impacto en la inflación, no necesariamente. Ahora mismo estamos en un ambiente, digamos, relativamente favorable con los precios del petróleo a la baja, pero también ahí viene con algo de las tasas de interés en la República Dominicana. Usualmente, para tenerlo esto, eso no necesariamente así, pero usualmente, o sea, los cambios en la política monetaria duran entre 8 o 9 meses, o sea, esa correa de transmisión para que se reflejen en lo que son las tasas de interés en la economía real. Sin embargo, yo lo que veo aquí es que con incertidumbre a nivel global, el Banco Central tiene poco margen de maniobra para bajar la tasa de interés. Y tomen en cuenta el spread, o sea, todos los bancos centrales juegan con su tasa de interés para hacer más atractivos los activos en pesos vis a vis a lo que es el dólar al día de hoy. Y que eso me lleva a ver dónde estamos con relación a la tasa de cambio, que yo sé que ha generado cierta inquietud. Y aquí voy a hacer varios comentarios y después podemos abrirlo un poco también las conversaciones en este caso, Marta. O sea, fíjense aquí algo primero. El gráfico a su izquierda, ustedes ven aquí lo que es el promedio anual de la tasa de cambio. O sea, y esto es bueno tomarlo en cuenta. O sea, esto se disparó más bien por la crisis financiera del 2003. Pero miren, el año pasado el promedio fue casi 60 por $1. O sea, la tasa de depreciación usualmente ha sido un 3% más o menos a partir del segundo trimestre del año pasado, donde se ha ido acelerando, o sea, donde estamos el día de hoy que está por encima del 63. Ahora bien, la pregunta está es, ¿tiene la República Dominicana capacidad para intervenir, o sea, en las operaciones de mercado y evitar, o sea, una depreciación mayor de la tasa donde estamos el día de hoy? Como todo en la vida, como todo en la economía, y como todo en la sociedad hay ganadores y perdedores. Por ejemplo, si el peso se deprecia, si el dólar se deprecia, eso beneficia a las exportaciones dominicanas.
Ahora bien, eso tiene también un efecto directo en términos de la inflación y el consumidor en la República Dominicana. Pero miren el caso del Banco Central. El Banco Central tiene al día de hoy este gráfico a la derecha, lo que muestra la evolución de las reservas internacionales netas desde el 2010 hasta donde estamos al día de hoy. Primero, esta raya roja, esto es año a año, y luego aquí esto es mes a mes, o sea, la raya naranja, donde, por ejemplo, en enero del 2025 cayó un poco, o sea, con relación a diciembre del 2024. Y al día de hoy estamos hablando de que tenemos un poco más de 14 mil millones de dólares en reserva, lo cual no está mal porque estamos hablando aquí, esos son 5 o 6 meses de importación. Así es que ustedes miden el valor de la reserva vis a vis a lo que es, digamos, la tasa de cambio, el impacto que tiene en la economía en general. ¿Cuánto nosotros tenemos para importar? 14 mil millones de dólares da para 4 o 5 meses de importación, o sea, lo cual no está tan mal. 5 o 6 sería lo ideal, pero no estamos en un rango, o sea, digamos como lo que pasó en el Ecuador o lo que ha pasado en Argentina. Nosotros no estamos en esa tesitura. Y también algo muy importante, cuando uno ve aquí los sectores que captan divisa, primero yo estaba un poco escéptico con relación al sector turístico, de que yo creo que este año, si bien nosotros hemos mostrado crecimiento, y yo le he indicado, estos son los datos más recientes, miren los ingresos fiscales, esto fue a mitad del año pasado, o sea, la data más reciente que manejamos, donde habían casi unos 6 mil millones, pero en total fueron tal unos 10 o 12 mil millones que vinieron los ingresos por turismo al fisco dominicano. Pero con lo que está pasando aquí en Europa, debe esperarse una ralentización, que los principales, cuando ustedes ven la de forma desagregada de dónde vienen los turistas a la República Dominicana, de Europa, Estados Unidos y Canadá, esos son los tres principales. Había un mercado creciente que era el mercado ruso, pero con el conflicto eso se ha parado. Hay que ver si ahora si se normaliza la relación entre Estados Unidos y Rusia, nosotros podamos captar de nuevo ese mercado para el sector turístico. Ahora hay otro sector que capta divisa, que yo creo que nosotros no vamos a estar tan impactados con la política migratoria aquí como ha pasado con otros países, que es el caso de las remesas. Miren la tendencia de las remesas de los últimos 15 años, donde principalmente se ha acelerado desde el 2020, donde, miren, el 2024 recibimos casi 11 mil millones de dólares en remesa, un incremento anual de 6%. Eso es más que lo que nosotros recibimos en inversión extranjera directa. Eso prácticamente lo duplica. Eso es nuestra diáspora que está principalmente aquí en Estados Unidos. ¿Por qué a mí no me preocupa el endurecimiento de la política migratoria? Porque cuando ustedes ven aquí dos factores de manera segmentada, la diáspora dominicana, el 87% está legalizado, o sea, tiene su permiso legal para trabajar aquí, o son residentes, o son ciudadanos, tienen doble nacionalidad, lo que sea. Por el otro lado, eso es mucho menor a lo que ha pasado con Centroamérica, Venezuela o Brasil, que para que vean los datos, o sea, ha habido un incremento del flujo de inmigrantes ilegal o indocumentado, el término que a ustedes les guste utilizar, en los últimos 4 o 5 años, esencialmente de Sudamérica, en adición de los centroamericanos. Y de aquí también, pero no al nivel como hemos visto en el caso de Centroamérica y en el caso de Sudamérica. Por lo cual yo no creo que nosotros vamos a estar tan impactados. Además, otro factor importante, obvio, eso al 2025, el sector de la construcción y el sector servicio, donde trabaja la mayoría de la diáspora en la República Dominicana, se mantiene dinámico en Estados Unidos. Y cuando ustedes lo ven hasta de manera más segmentada, la mayoría de la población dominicana está en la costa este, o sea, el estado de Nueva York, Pensilvania y la Florida, donde estos sectores, construcción y servicios, se mantiene dinámico. Ergo, el volumen de remesas hacia la República Dominicana debe mantenerse en estos niveles, lo cual va a ayudar con la captación de divisas. Y fíjense aquí, en la parte de los flujos de inversión extranjera directa también, o sea, la tendencia al tercer trimestre del año pasado se mantenía positivo. O sea, y ahí lo que yo le decía de nuevo, obvio este año esto se debe resentir, principalmente si los inversionistas adoptan este espíritu que se ve en las bolsas de valor al día de hoy, de que todo el mundo va a estar en wait and see mode, o sea, de esperar a ver mayor claridad con el tema arancelario, nosotros deberíamos seguir teniendo un flujo relativamente positivo de inversión extranjera directa. Y yo creo que si el país juega su carta, tanto el sector público como el sector privado, juega sus cartas bien,
República Dominicana vis a vis a la región y comparados con mercados similares, como el caso de Centroamérica, nosotros estamos mejor posicionados para captar divisas y eso va a ayudar. Miren aquí brevemente, porque quiero avanzar la presentación y quiero también dejar un espacio para que hablemos un poco de todos estos temas. Antes de abrirlo de nuevo, Marta, porque me hicieron una pregunta en la parte fiscal. Hemos estado hablando del tema de la tasa de cambio, de los sectores que captan divisa, los sectores o pilares de la economía dominicana, y también ahora algo fundamental que viéndole el lado de la ecuación, donde estamos a nivel del gasto público y a nivel también de las finanzas públicas. Y yo creo, y lo quiero decir de esta forma, yo creo que aquí tiene que haber ya un compromiso de Estado, en el sentido de que nosotros debemos lidiar con el tema de las finanzas públicas y el tema de la deuda pública con una visión de Estado. O sea, que vaya independientemente de los ciclos electorales y que vaya independientemente también de los banderines políticos y que haya un compromiso sector público y sector privado, porque si bien, por ejemplo, o sea, se hicieron relativo avance, o sea, comparado, esto es el volumen de deuda pública como porcentaje del PIB, y esto es el sector financiero, el sector público no financiero, o sea, esto excluye lo que le llaman el déficit cuasi fiscal o el déficit del Banco Central. Miren aquí, o sea, terminó el año pasado en 46.3. En julio del año pasado estaba en 46.7 la deuda pública como porcentaje del PIB. Y aquí ustedes ven los componentes, esencialmente la deuda externa. Pero aquí yo digo lo siguiente, o sea, cuando ustedes le agregan lo del Banco Central, estamos hablando casi 59% como porcentaje del PIB. O sea, debemos vernos en el espejo, por ejemplo, el caso de Panamá, que perdió el grado de inversión y está al día de hoy entre 64 a 65% del PIB en lo que es su deuda. Y eso va también fruto de lo que pasó con los incentivos fiscales que se dieron con el tema del COVID, o sea, de que hubo que ayudar a la economía, hubo que hacer distintos, o sea, ajustes para evitar un colapso mayor. Miren aquí todo lo que fueron los incentivos del gobierno, cómo se disparó la deuda pública, el sector público no financiero de 40 a casi 57 como porcentaje del PIB. Y eso se entiende por el tema del COVID. Y inclusive para ustedes ver, o sea, lo que el gobierno aspiraba con lo que era la ley de modernización fiscal, yo se lo resumo con este slide. O sea, cuando ustedes ven el discurso del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y ven esta dirección, o sea, de que quieren mejorar la calificación del grado de inversión del país, donde nosotros estamos al día de hoy de una calificación de no inversión. O sea, solo México y Chile tienen al día de hoy en América Latina el mejor grado. Y el caso de Brasil, yo digo, lo pongo en una estafeta aparte por el hecho de que Brasil, el país que aun cuando no tiene tratado de libre comercio o muy poco a nivel mundial, el país que capta mayor inversión, pero por el hecho de que la economía brasileña, toda la inversión es para satisfacer el mercado interno. Y lo que se produce ahí va para el mercado interno y también suplir a lo que son los mercados sudamericanos y otros mercados estratégicos como China. O sea que Brasil sigue captando un alto volumen de inversión. Pero nosotros queremos mejorar el rango de inversión, cambiar estos índices para ayudar con lo que la emisión de los bonos, también lo que son para el caso del sector privado, si se quiere financiamiento de capital internacional, tengamos tasa de interés más competitiva y el país se vea mucho menos riesgoso a nivel de inversión. Pero miren aquí, o sea, para eso se tienen que hacer ajustes fiscales. Esto es una radiografía de dónde estamos nosotros a nivel fiscal. O sea, de que si el gobierno, o cualquier gobierno, me refiero al día de hoy, si se quiere hacer una reforma fiscal, esto van a ser los impuestos que se van a atacar. De nuevo, me refiero en el sentido de que se van a aumentar o se va a buscar un reajuste. O sea, los ingresos empresariales, los ingresos de las personas más pudientes, el ITEVIS y también el impuesto sobre el comercio exterior, que son, para ponerlo así, las compras en el Internet. Porque esa es la base esencial impositiva de la República Dominicana. Y que, obvio, cuando todavía estamos debatiendo, ¿no?, de cómo, si vamos o no a formalizar más la economía, se hace perentorio tener que equilibrar, o sea, la base tributaria, o sea, repartirlo, en adición de otro problema que vamos a ver en breve, que es el tema del sector eléctrico. Pero antes de yo abrir para otra sesión, Marti, abrir, o sea, de preguntas, respuestas, todo esto. Por aquí solo quiero dejarle esto es una pequeña tabla, o sea, de nuestras proyecciones. Fíjense aquí,
de que en sentido general, o sea, las tendencias ahora el segundo trimestre son negativas, donde nosotros vemos, o sea, en términos de la tasa de cambio, ahora con toda la volatilidad, o sea, si bien el Banco Central tiene capacidad de intervenir en el mercado, nosotros vemos que esto va a ser una lucha, o sea, entre 63 a 65 el promedio de este año. Y la inflación se debe mantener relativamente donde estamos en los niveles actuales por el hecho de que la tasa de interés del Banco Central yo dudo que este año baje. Y por cierto, en términos de proyección del PIB, o sea, mi prejuicio hacia la baja, o sea, contrario a los ajustes que se están haciendo ahora, yo había hecho un ajuste ya drástico, o sea, de casi un punto porcentual, viendo lo que ya se venía a venir al día de hoy. Y por eso yo le digo, cualquier ajuste en términos de crecimiento para este año tiene que ser a la baja, no necesariamente al alza a nivel de crecimiento económico. Marta, déjame hacer una pausa aquí para cualquier pregunta o comentario obvio de estos temas que son centrales, como la Sí, tasa de cambio. perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Quiero hacerme cargo de un comentario que Sí, dice Oscar Lina. Ella sí. abordó si podrías explicar cómo nos afecta en la parte del aumento de la tasa del dólar. Como ya lo abordaste, me gustaría confirmar con ella si su Ujú. pregunta fue respondida o si en algún momento necesita eh, alguna otra, algún otro dato en particular. Vamos a ver si Oscarina nos da una señal. Sí, gracias. Sí. Ah, perfecto, que sí. Excelente. Bien, pues yo te voy a leer algunas aquí, Alejandro, para Ok, irlas viendo. perfecto. Te Entonces escucho. tenemos por aquí de Kenia Gómez, con este incremento de las tensiones comerciales, ¿cómo anticipa que estos movimientos puedan impactar de manera colateral el sector de exportación de servicios tecnológicos y BPO? ¿Y cuáles son los riesgos potenciales que consideraría para mantener nuestra competitividad global? Ok, una pregunta. ¿Del sector tecnológico se refiere a, o sea, de las exportaciones de servicios de Estados Unidos hacia República Dominicana o de República Dominicana hacia afuera? Kenia, si nos pudieras validar, porque aquí dice sector exportación de servicios tecnológicos. Sí, pero si ella me puede Sí, sí, aclarar. Kenia nos responde de exportación de República Dominicana hacia Estados Unidos. Sí, Ujú. ok, sí. Esa es la primera. Bueno, si todos o sea, al día de hoy todos los productos están con el 10%. No tengo, para serte sincero, o sea, los detalles, a dónde estamos al día de hoy. Yo voy a mostrarte una serie de gráficos, pero son más bien ahora de las exportaciones de bienes, no del área de los servicios, de dónde estamos nosotros. Yo sé que, por ejemplo, el caso de los call centers, o sea, se mantenía como un sector dinámico del tema de la República Dominicana y que cuando se habla de, por ejemplo, de tecnología, no sé si Kenia, si tú te refieres al potencial que había de que, bueno, el país o la estrategia del gobierno de atraer de microprocesadores o producción de microprocesadores al país. ¿Va en esa dirección? Tu pregunta, Kenia. Buenos días, ¿cómo estás, Hola, Alejandro? Kenia. Sí, con mucho gusto. De hecho, me refiero a la exportación, inclusive de Ujú, software que se está haciendo desde el país, de transformación digital, ujú. programación y de inclusive venta de algoritmos que ocurre desde República Dominicana. Este tipo de servicios y también los servicios BPO, solo se ha hablado de bienes, pero no Ujú. se ha hablado de servicios. ¿Crees que Una, va a impactar? Una pregunta, Kenia. ¿Tú tienes el dato de cuánto, por ejemplo, nosotros estamos exportando y otro, o sea, cuáles son los mercados destinos? O sea, si es el mercado de Estados Unidos o si es el mercado centroamericano, el Caribe, Europa. Mercado de Estados Unidos, pero los datos específicos de volumen de esa Sí. exportación o qué significa eso a nivel de dólares, no lo tengo. Ah, ok. Ok, no, te lo digo, es una excelente pregunta y valdría la pena, o sea, averiguarlo con eso. Yo te lo digo, yo voy a mostrar unos gráficos, pero te digo, no tengo lo de la exportación de servicios, que obvio, uno puede ver aquí
el volumen, o sea, en bienes y servicios de exportación. En bienes nosotros exportamos más que la parte de los servicios, pero lo que tengo entendido al día de hoy, el 10% aplica a todos los productos de la República Dominicana. Obvio, esto tiene una entrada a partir del 19 de abril y por eso yo digo, asumo que todos estos sectores, principalmente aquellos que veían una tendencia al alza de sus productos de exportación, o en este caso de un servicio de exportación, se estarán moviendo para salirse de ese listado, que pueden haber exenciones, porque aquí el gobierno de Estados Unidos, en la cabeza del presidente de Estados Unidos, tiene la capacidad de hacer exenciones, como fue el caso de México, que le decía de que si se impone el 25% de los aranceles, está de que el sector automotriz está exento al día de hoy. No sé si eso puede pasar con el caso de las exportaciones de ese servicio en la República Dominicana. Me alegra escucharlo, o sea, que vamos por lo que tú me indicas, Kenny. O sea, yo te digo, yo no conozco los pormenores de ese, pero por lo que tú me indicas, nosotros vamos con una tendencia al alza, o me equivoco. Sí, así es. Esto es algo que está surgiendo, especialmente Sí. ahora que hay interés de hacer outsourcing los servicios de ingeniería son costosísimos en Estados Unidos y hay muchísimo interés de contratar esos servicios en otros países como nosotros, Ujú. donde hay talento y eso se puede sin duda facilitar. Yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que también, creo que sería una buena oportunidad de ir viendo eh, también otros mercados que nosotros podemos explotar, que no necesariamente tenemos que estar sujetos para este caso del mercado norteamericano, porque si se van a aumentar los servicios y nosotros estamos exportando ya servicios tecnológicos, eh, Centroamérica o el Caribe o parte de Sudamérica, o sea, lo que está más cerca de nosotros, Colombia, Venezuela, bueno, Venezuela no, por el problema que tienen ahora, pero digamos el caso de Colombia, Perú, Ecuador, esa zona andina, pueden ser mercado cautivo para nosotros en esas áreas. Pero no tengo el volumen para decirte cuánto van a estar impactados, pero tengo entendido que al día de hoy todos los sectores están también expuestos al 10%. Nos Mar, comenta, nos ajá, comenta Alfredo Torres que no hay sí, datos públicos sobre las exportaciones de software ni servicios ok. a Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, eso es lo que le indicaba. O sea, aquellos que trabajan en la línea, sería bueno que lo busquen y obvio haría un cálculo de decir a partir del 19 de abril cuánto aumentaría, o sea, el impuesto, o sea, el arancel, aumentar un 10% y cuánto le asumen lo que son sus costos de operaciones o el gasto de inversión que piensan hacer más adelante. ¿Alguna Excelente. otra pregunta, Marta? Sí, tenemos al Sí, señor Vladimir Pimentel que quiere sí, hacer un comentario. cómo Si no. puede abrir su micrófono, Ah, señor Vladi, Vladimir. ¿cómo estás? Sí. Sí, el Vladi que Hola, yo conozco, sí. Sí. claro que sí, Alex. Ah, Primero, agradecerte, como siempre, por la precisión en tu análisis, por la contribución que siempre haces y de seguir orientándonos en tu país con este gracias. tema que es de tu especialización, de la política exterior y realmente para mí ha sido muy valioso y de verdad importante ver que tienes un enfoque optimista, fundamentado, porque ha surgido una serie de fatalismos con esto. Ujú. Primero que no es saludable. Yo solamente quería aportar, con tu permiso, dos o tres Sí, puntos que creo que es bueno para que nosotros en la parte de exportación entendamos que sí. los efectos van a depender de muchas cosas, como tú decías. Y comparto totalmente que lo que hagamos, sobre todo la diplomacia comercial y los esfuerzos diplomáticos que haga el país, es lo que nos va a ayudar a responder. Los puntos son los siguientes, y es para entendimiento y para el análisis. El arancel es solamente un componente del costo total del bien. O sea, no quiere decir que porque tengamos un arancel de un 10%, el precio final va a aumentar en un 10%. Esto es lo primero. Lo otro es que el arancel va a impactar sobre todo a los bienes de menor valor, es decir, productos agropecuarios más que a los productos de tecnología, porque esta proporción tiene más incidencia en bienes de menor precio, o sea, de menor valor. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en República Dominicana. Algo que decías de manera implícita, que es muy importante, es lo de ver el plazo, el largo plazo, el corto Ujú. plazo, el mediano plazo, que eso ha sido para mí muy importante, y que la reacción en los precios en Estados Unidos
va a depender de la elasticidad del bien, del producto. Exacto. Y sé que mucho del cambio que puede haber en precios es por el tema de la incertidumbre que bien has explicado y de la especulación que se pueda dar en esos primeros días. Y el último punto también es muy importante, además de lo que mencionas de el trabajo en Dominicana público-privada, es bueno entender que en los negocios de exportación tenemos un vendedor y un comprador, y estos dos van a hacer gestiones también de operaciones de su negocio Ujú. para paliar el impacto. Una es o se le transfiere la totalidad al consumidor, que es una tendencia importante, pero si tiene efecto en la demanda, tanto comprador como vendedor van a hacer su operación para tratar de no llevar este incremento al consumidor. Sí, Quería poner esos aportes y lo sí. último, en Dominicana, el tipo de cambio está muy orientado a favorecer las importaciones Ujú. según la política, que eso es algo también importante a tener en cuenta. Sí, Gracias. Felicidades sí. y Ah, acá por esta importante oportunidad. gracias, Vladimir, por tus aportes. Muy bien. Yo voy a tomar varios de los puntos que hizo Vladimir, ahora hablar con relación a la oportunidad de negocio. Pero antes de eso, Marta, no sé si quiere dejar una intervención más. Creo que alguien había puesto un comentario. Por supuesto, Y tengo una breve y intervención ahí más. seguimos, sí. ¿Cómo no? Por supuesto, Alejandro, y darle las gracias a todos por sus comentarios. De repente no vamos a poder abordarlo todo, pero es importante la interacción, por eso significa que hay un interés alto. Yumar Silverio, por favor. Buenos días, Alejandro. Excelente Sí. ponencia y todo. Más que una interrogante, igual un comentario y dirigiéndome de manera muy particular ya a lo que Vladimir estaba comentando. La parte de estas asignaciones porcentuales que nos están pues aplicando como país, quizás ya indicaste en la introducción, habría que esperar, porque es posible que quizás surjan algunas negociaciones que pues nos vayan en beneficio. En adición a la exploración de nuevos mercados, tenemos amplia gama de productos que ofrecer, en las cuales no necesariamente nos impacte de manera muy importante este método arancelario de imposición. Ya Ujú. sí, nosotros como país sí debemos concientizarnos propiamente en reestructurar el mismo sistema económico fiscal, que es parte condicionada en este desarrollo sostenible que hemos estado trayendo durante los ciclos durante los periodos, perdón, que estás presentando. Una Sí. reestructuración de la parte impositiva o fiscal que tiene República Dominicana en algunos de los escenarios podría de un modo paliar un poco esas imposiciones que ya vamos a tener con un socio directo como es Estados Unidos. Sí. Me parecen correctos esas intervenciones y yo lo voy a llevar esto ahora a que lo veamos un poco con números, Marta. Yo voy a continuar con la anuencia de todos, o sea, son las 11:33, nos quedan 27 minutos. Yo voy a pasar esta parte de oportunidad de negocio, voy a hacer algunas puntualizaciones. Voy a utilizar 4 o 5 slides porque hay una parte de gobernanza y regulación que Omar va a hacer y que bueno, va a tomar unos 10 minutos, me parece, y luego también dejamos otros 5 o 10 minutos más para cualquier pregunta o comentario final. Esa es lo que queda, o sea, la temática que queda en los próximos 26 minutos. Y lo Estamos de digo, acuerdo, Alejandro. ok, Estamos de acuerdo. lo digo esa salvedad porque quiero ser respetuoso del tiempo, o sea, de todos los que están en la línea. Entonces, fíjense aquí, voy a ir hablando un poco de las oportunidades y voy a saltar varias slides, o sea, me dispensan, o sea, por eso, pero voy a ir puntualizando. O sea, en primer lugar, cuando uno ve los volúmenes de remesas hacia el país, o sea, es bueno identificarlo a nivel subnacional. Y yo sé que hay muchos de ustedes que trabajan en el sector financiero, o sea, cuando yo veo hacia dónde están yendo, esta es la taxonomía de las remesas a nivel subnacional en la República Dominicana, donde ha habido crecimiento en algunos lugares, como el caso de la provincia de Duarte, y que ahora puede haber un buen momento para aumentar lo que son sus diferentes tipos de portafolio. Y hay uno en la parte de inversiones verdes, o sea, de productos sostenibles, que era lo que le indicaba del tema del sector eléctrico, lo voy a hablar así de sopetón.
donde pueden haber también grandes oportunidades. O en el caso del parque vehicular también. O sea, fíjense aquí, donde si ustedes vinculan lo que es el tema de la remesa, las ofertas que hacen, o sea, el sector bancario con relación a los dealers. El dato más reciente, este es el dato más reciente donde está el parque vehicular por provincia, el 2023, y el crecimiento interanual. Obvio, el Distrito Nacional y Santo Domingo son los principales, pues tienen mayor población, pero por ejemplo, de nuevo, en la provincia de Duarte ha mostrado un crecimiento en los últimos años, donde pueden haber oportunidades con relación a eso. Viendo lo que son, déjenme pasar esto rápido, en la parte de los créditos al consumo, lo que muestran, miren aquí, una tendencia al alza prácticamente, y donde parece que hay mayor apetito en los clientes por financiamiento. Yo asumo que también con una ralentización económica esta tendencia va a bajar, pero aquellos que están en la banca o el sector financiero pueden ver aquí un poco dónde están yendo los créditos en el país. Y para decirle la parte de lo que le indicaba de las inversiones en el sector verde, miren aquí a lo que le decía, así como le hablaba del sector, el sector fiscal, el sector eléctrico también amerita una política de Estado y un acuerdo, o sea, que vaya por encima de los procesos electorales, o sea, de que esto sea un tema donde nosotros podamos ponernos de acuerdo y cómo se va a resolver, porque no es sostenible. Y esto obvio le pega a todo. Aquí todo en la línea, somos de la República Dominicana, pero por ejemplo, cuando yo le explico esto, digamos, a extranjeros, y ustedes ven aquí el subsidio eléctrico en el PIB, fíjense que los años electorales usualmente muestran una tendencia al alza como porcentaje del PIB, del subsidio eléctrico. Y cuando uno ve aquí las pérdidas anuales de las sedes, es una situación calamitosa. O sea, el año pasado, esta es la proyección, es casi 38%. Y para que se entienda eso lo que significa es de que por cada dólar que se gasta comprando energía hay 38 centavos que no se recuperan. Y entonces ahí viene el desajuste que se da con relación a las pérdidas en la empresa distribuidora de electricidad, que para que tengan una idea, el año pasado era un presupuesto de casi 86.000 millones de pesos el subsidio, y en julio se tuvo que pasar un subsidio complementario, o sea, en el Congreso, de otros 6.000 millones, o sea, llevándola a casi 93.000 millones de pesos el subsidio. Eso va a seguir en los próximos meses, hasta tanto no se resuelva de manera estructural el problema del sector eléctrico, o sea, de que va con inversiones sustanciales, reducir este nivel de deuda y también digamos, vamos a ponerlo de esta forma, de que se vaya, o sea, más personas también se incorporen en el proceso de pago de las tarifas eléctricas que ayuda a minimizar lo que son las cuantiosas pérdidas. Y aquí voy con la parte de las oportunidades del sector de energía renovable. O sea, fíjense aquí, las inversiones en América Latina, esto excluyendo a México, pero si uno ve una tendencia en los últimos años, las inversiones medidas en billones de dólares en energías limpias han aumentado en los últimos años. Y esto van aumentando, o sea, de una forma bastante rápida, lo cual yo le digo, es importante tomarlo en cuenta para ver qué ha pasado y dónde pueden ir también las tendencias de las exportaciones, la tendencia también de las inversiones y la tendencia también de las inversiones que haga el gobierno. Miren la inversión aquí del valor de bonos verdes, donde prácticamente lo que ha pasado aquí es que ha aumentado y la República Dominicana no se ha quedado atrás en este instrumento financiero, de que se puede utilizar para atacar un tema que a nosotros nos compete, que es el caso del cambio climático. O sea, fíjense aquí brevemente, cuando uno cuantifica lo que es el costo climático en el país, estamos hablando de una pérdida sustancial del PIB cuando se dan, o sea, estos fenómenos atmosféricos que prácticamente duran 15 meses y una pérdida económica de más de 1.000 millones de dólares. Y también, por el otro lado, el hecho de que nosotros estamos en una posición de que le afecta esencialmente a sectores estratégicos como el sector energético, el sector turístico y de agua, etcétera. Y aquí quiero avanzar, o sea, para que vean esto, o sea, cuánto en la República Dominicana se hizo bastante énfasis con relación a la parte de cuánto deberíamos gastar en el sector
en el sector de educación. Pero también, o sea, nosotros hemos estado en esto en el sentido de que cuando se mide el gasto que se requiere para mitigar los efectos del cambio climático en la República Dominicana, 6%, se necesita casi 6% del PIB para eso. Por lo cual nosotros estábamos rezagados, pero ya hay avance. O sea, miren la emisión de bonos verdes. O sea, en la región, Brasil y México son los líderes, pero el país ya ha ido avanzando. Hubo emisiones del sector privado y hubo también emisión del gobierno el año pasado de 750 millones de dólares. Y déjenme pasar aquí, porque quiero mostrarle esto. Miren el hecho de que cuando uno mide, o sea, cuáles son los sectores dinámicos, lo que le indicaba de que si hay problemas del el sector público en este renglón, también hay una realidad de que hay un beneficio en términos del sector privado y las oportunidades que hay para el sector financiero. O sea, con esto me refiero, cuando uno ve la tendencia, en el 2024, si la memoria no me falla, habían alrededor de 63,000 millones de pesos en las carteras de préstamo, lo que se llaman los productos sostenibles, y sectores que son de alta dependencia energética, como el caso del transporte, el caso de la construcción, muestran también un aceleramiento en lo que son las carteras de préstamo. Y aquí también, en términos de lo que son ya medidas para la casa, o sea, de préstamo para paneles solares, muestra también una tendencia positiva, por ejemplo, de preferencia, sin importar que sea hombre o mujer, en términos de lo que van a pedir préstamos para estos productos. Y eso va de la mano de lo que le decía de los problemas estructurales que hay en el sector energético. Déjame pasar, quiero mostrarle esta parte de las exportaciones. Ya hemos venido hablando de eso, pero aquí solo quiero resaltarle lo siguiente. Miren aquí las exportaciones que han sido más dinámicas. Esto es midiéndolo de enero-septiembre de 2023 y enero-septiembre de 2024. Y miren lo que están arriba. O sea, lo que cuando ustedes toman una data bastante ya amplia, el sector del tabaco manufacturado, el cacao manufacturado y el café manufacturado son los sectores más dinámicos al día de hoy. Que el año pasado, medido enero-septiembre del 2024, comparado con ese periodo del 23, el cacao y el café y el tabaco, o sea, miren cuánto crecieron, 39%, 38% y 16%, lo cual muestra un crecimiento saludable gracias a los precios de los commodities. Obvio, esto también es bueno ponerlo dentro del contexto de este 10% de los aranceles. Y a nivel de las exportaciones de zona franca, también igual, cuando ustedes lo ven en este gráfico, o sea, miren aquí, la manufactura de tabaco, los equipos médicos y el cacao manufacturado son los que muestran también mayor dinamismo, por lo cual son los sectores que van a ser, digamos, más resilientes. Y también al punto que decía Vladimir, va a depender bastante de la elasticidad de estos productos. Es decir, por ejemplo, un consumidor premium, si quiere bajar de una marca de tabaco premium, pensemos en el Arturo Fuente, a una marca, digamos, que sea menos premium, por el hecho de los costos. Eso está por verse, eso veremos también si estas tarifas se mantienen y que en base a eso, o sea, se tomen las medidas del lugar. Cuando uno lo ve ya de manera más diseminada, eso era por lo menos el periodo pre-tarifas. Miren aquí de nuevo los sectores, o sea, es otra forma de verlo, o sea, el crecimiento interanual en millones. Todo prácticamente la economía ha mejorado en el 2024, o sea, cuando uno lo ve por sus sectores, pero aquellos que muestran mayor aceleramiento son estos que están por encima de la línea azul y esencialmente estos cuatro sectores: el sector agrícola, el sector de la minería, que tuvo problemas en el 23, o sea, de operación interna, y ya se ha dinamizado, las bebidas y tabaco y el sector de zona franca. Omar, déjame pasarte la palabra aquí, que estamos en la parte de gobernanza y regulación, o sea, y después podemos dejar otros 5 o 10 minutos finales para preguntas adicionales. Muchas gracias, Manuel. Bueno, perdón de nuevo por mi situación, por eso me he mantenido también tranquilito y me he pasado menos, interviniendo menos y aprendiendo más contigo, Manuel. La idea en estos 2 o 3 slides finales es un poquito también tener en cuenta que la parte regulatoria es relevante, digamos, para también pensar en las tendencias y en las opciones que tenemos como país, como región, como empresa, etc. Entonces, yo creo que todos estamos conscientes que en estos 3 meses han habido diferentes medidas, no solamente de corte económico, que son relevantes tener en cuenta, ¿no? Y en el mundo regulatorio es particular,
particularmente especial. Yo creo que Manuel en esa parte había adelantado previamente algunas de los insights que hay en el ámbito financiero, ¿no? Y la idea es rápidamente poder mapear algunos elementos regulatorios que digamos, han formado parte de esta agenda de este trimestre para que, para que lo entremos en el radar, ¿no? De toma de decisiones estratégicas y pensemos el impacto que pueden tener. ¿Estamos ante una nueva era de regulación financiera? Bueno, ustedes saben que si nos vamos un poco atrás y analizamos esa tendencia, de hecho, Manuel hizo una parte, Alejandro hizo una parte al inicio sobre esa tendencia, ¿no? Desde los 30 al periodo de Clinton o el periodo de Bush, cómo la regulación también ha ido siendo más flexible o más tensa, dependiendo de la situación. Yo creo que evidentemente hay un momento ahora donde retornaremos a la senda de la flexibilidad, ¿no? Hay medidas que son muy relevantes y que se han adoptado en este poco tiempo, ¿no? Una de ellas es la suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas, o FCPA, que todos conocemos, ¿no? Aquella que llevó en parte a Odebrecht a todo su proceso. Y eso, digamos, tiene un gran efecto sobre políticas que deban cumplir empresas norteamericanas en todo el mundo, y digamos, todas las relacionadas con el mercado norteamericano. También había medidas sobre el control de las monedas digitales bancentralianas, importantísimo, ¿no? La tendencia global ha sido a que los bancos centrales emitan sus monedas virtuales, que no es lo mismo que criptomonedas, ¿no? Son monedas de bancos centrales, o sea, monedas formales, pero del punto de vista digital. La teoría un poco, en este caso norteamericana, es que por efecto del control de la privacidad, por el efecto de la limitación que se puede imponer por esa vía, no la van a promover como está haciendo China o como está haciendo Europa. Eso, digamos, es relevante desde el punto de vista del sector financiero. Lo otro es el fortalecimiento del liderazgo de la tecnología financiera digital. Yo creo que es importantísimo tener en cuenta que hay un interés más remarcado ahora en las autoridades de asumir el rol de liderazgo desde el punto de vista de la tecnología financiera digital, y eso incluye el tema de criptomonedas, eh, eh, todo el mundo de activos virtuales, y por tanto, países como el nuestro, por ejemplo, donde lo que hemos hecho tradicionalmente es no sumarnos a la regulación de los activos virtuales y simplemente prácticamente prohibirlos en el mundo del sector financiero, vamos quedando fuera, ¿no? De esa relación existente, y que tenemos que repensarla. Digamos que hay un interés marcado en las autoridades actuales de tener un efecto más directo sobre ese mundo. La otra, la suspensión de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Manuel lo había adelantado, un mensaje indirecto, ¿no? Siempre el mercado anglosajón se decía que el mercado protegía al consumidor de forma indirecta, pero ya a partir del 2008 se adoptó la Oficina de Protección como tal, como una medida de mejorar cada vez más esa protección al cliente financiero de a pie, si se quiere. Digamos, eso es un regreso al 2007, si se quiere, de ese proceso. Y también el endurecimiento de las políticas migratorias y de remesas, que pueden, lógicamente, impactar, porque a la exigencia de mayor debida diligencia o de participación, evidentemente que puede tener un impacto. Como decía previamente Manuel, quizá la parte migratoria de efectos es menor. Posibles efectos, evidentemente, la relación de estándares de capital o de no aplicación de Basilea o no aplicación de normas que son mejores prácticas globales, tiene un efecto de relajación, y es una decisión de país luego por donde nosotros pensamos ir, y creo que es sumamente importante. La volatilidad del riesgo de entidades financieras, esto yo creo que es una de las más relevantes, porque a una regulación más flexible, como podemos ver lo que pasó en 99, 2000, 2001, adelante, a una flexibilidad mayor, más riesgo de entidades y más riesgo en el mercado. Y es una decisión prácticamente nación que hay que tomar en cuenta. Menor independencia de los reguladores, Manuel lo adelantó, ¿no? Lo que hay mayor incidencia del criterio político del gobierno sobre los reguladores financieros, y eso realmente puede afectar de una forma u otra los mercados. Y menos requerimiento de reportería, de reducción de transparencia, y menos requerimiento de protección al consumidor como derivado de esos criterios. ¿Qué haremos en Dominicana? Eso yo creo que es parte de la importancia de las decisiones que hay que tomar a partir de, y tomar esos mensajes vis a vis, ¿verdad? Lo que buscamos como mercado. Un ejemplo reciente, ¿no? La Superintendencia de Bancos la Junta Monetaria hace alrededor de un mes publicó la nueva versión
a consulta pública el reglamento de protección al usuario, y cuando uno ve el texto, sigue en la línea más, digamos, robusta de tendencia de protección al cliente financiero. Por tanto, si uno tomara eso como un ejemplo entre muchos, podría decir, bueno, vamos a seguir en una senda de una regulación mucho más abarcadora y mucho más conservadora, y no de un proceso de desregulación o de retrotraer ese proceso de regulación que se ha logrado. Yo creo que independientemente es algo a tomar en cuenta, ¿no? Un modelo más interventor en la regulación financiera, un modelo más flexible o un modelo adaptado, que quizá ese es el gran trayecto que debemos pensar que es importante para ubicar un modelo adaptado que reconozca que ciertos niveles de flexibilidad pueden crear riesgos, pero también que ciertos niveles de sobreregulación quitan competencia a mercados financieros como el nuestro. Y finalmente, Manuel, gracias. Hay otras tendencias que son más globales, digamos, no solamente del sector financiero, porque la vemos que tiene un carácter transversal, y que es bueno tener en cuenta. Y ojo, nosotros incluimos este pedacito en la presentación. Si se fijan en el fondo, hay un tema regulatorio que es transversal a todo lo que pasa. A todo lo que Manuel comentaba, hay un tema transversal. Tiene regulación por detrás. Pero también generalmente en la toma de decisiones no pensamos en la parte regulatoria y nos concentramos quizá puramente en la parte de las decisiones políticas o geopolíticas o económicas. Y por eso yo siempre diría que tomar en cuenta ambos mundos, porque también con decisiones meramente regulatorias se pueden tener impactos económicos importantes. Una de ellas es la menor relevancia de la EPA y del tema de los compromisos climáticos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Esa es la tendencia que se ve en la administración. Y quizá como mercado lo que tenemos que preguntarnos al final, ¿vamos a ver a convergencia o innovación estratégica? Yo creo que Manuel dio una insight que son muy importantes desde el punto de vista del financiamiento, donde nos muestra que quizá nuestra tendencia no debe ser a converger con esas tendencias, sino a innovar de manera estratégica para potenciar lo que el ESG y los créditos y el Green Governance, Green Finance le puede presentar a un país como República Dominicana, que de hecho en el top 20 de países de riesgo climático en los últimos 20 años, el 1 y el 3 están Puerto Rico y Haití, lo que quiere decir de impacto, ¿no? De cómo se ha impactado. Y por tanto, eso tenemos que saber en cuenta que es un tema sumamente importante. El no apoyo a marcos tipos como GDPR, de protección de datos y de privacidad, eso es una realidad y hay que saber si seguimos un modelo europeo que es más protector de esos datos o el modelo americano que ahora sobre todo está mucho más liberal en ese sentido. Cambios en política de control de medicamentos, impacto legal regulatorio de políticas, regulaciones y sanciones en el punto de vista migratorio, postura ante la regulación de la inteligencia artificial y el rol de los mercados, ¿verdad? Europa tiene su ley, Estados Unidos no quiere regularla. Europa tiene más intervención, Estados Unidos dice no voy a intervenir en el mundo de inteligencia artificial. Y colapso del consenso regulatorio multilateral, ¿no? Manuel estaba diciendo ya previamente, quizás ese tiempo de las negociaciones multilaterales de los acuerdos de comercio se va a ver más mermadas y entraremos en negociaciones eh, Estado a Estado o a realmente tener que, digamos, ampliar el espectro de observación. Ya si se fijan en este debate, no hemos entrado a un punto de que fuese como, está violando tal tratado, ya vemos realmente que es una acción en masa y que está reconfigurando el mundo regulatorio de este punto. Entonces, ¿qué senda? Yo creo que lo importante es saber que digamos, cuando hay esos movimientos, el efecto regulatorio, el efecto lo que queremos en los mercados, el componente regulatorio es muy importante. Y que como mercado dominicana también, yo creo que debe, digamos, recorrer una senda de constante revisión de reformas. Yo el otro día comentaba un artículo que decía, como que las reformas ahora, las reformas en todo tiempo, ¿no? No tenemos que esperar 25 años para reformar tal código, 30 años para reformar tal, sino constantemente ver qué reformas realmente son estratégicas para Dominicana y yo creo que este contexto marca esa realidad. Así que nada, muchas gracias y perdón de nuevo por mi voz catastrófica. Manuel, te dejo a ti. Muy bien, Omar. Creo que se llama la gripe tarifa Trump. Entonces ahora por la guerra arancelaria. Mire, estamos justo como lo habíamos prometido, son las 11:54. Solo quiero reiterar, aquí están las principales conclusiones de todo lo que hemos hablado y podemos, si te parece, Marta, podemos abrirlo por unos 5 minutos más, o sea, para otras preguntas o comentarios que tengan a hablar.
todo lo que están aquí, o sea, lo que le indicaba, o sea, todas las datas, todos los puntos que le presentábamos, estos son los 3 puntos principales que los reiteramos ahora como mensaje final, o sea, para ustedes. Ustedes tendrán la presentación, se la vamos a enviar en breve, o sea, a Marta, o sea, en PDF, o sea, aquí tienen nuestra página y tendrán nuestros correos también, Marta, por si se queda algo más que esté ahí. Pero antes de eso, déjame pararlo, estamos justo 5 minutos antes de las 12, por si hay alguna pregunta o comentario final de todo lo que hemos conversado, inclusive lo que dijo Mara ahora también. Sí. Correcto, muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, Omar. Y en este preciso momento vamos a tener unos minutitos para las interacciones. Si alguien desea abrir micrófono, por favor, levante la manito de Zoom y con gusto le vamos a dar la palabra. Alejandro, yo voy a aprovechar para Sí. comentarte, cuando estábamos hablando de la exportación de servicios tecnológicos, abordaba el tema de semiconductores, pero Ujú. la conversación se fue hacia otros servicios. Me gustaría que abordaras esto de los semiconductores brevemente. Bueno, yo lo veo así, es una lucha existencial dentro del contexto de China y Estados Unidos. Los semiconductores son esenciales para la vida moderna que nosotros tenemos. Ahora se dio un anuncio importante con el reajuste a la política comercial en Estados Unidos, que la empresa TSMC, que es la mayor productora de semiconductores del mundo basada en Taiwán, anunció una inversión de más de $100 mil millones en Estados Unidos en los próximos 4 años, principalmente en estado estratégico, en Texas, creo que en la Florida y creo que en Ohio, si la memoria no me falla. O sea que la prioridad de Estados Unidos es sacarlo de Taiwán, donde es un eje del conflicto entre China y Estados Unidos, y también de que Taiwán es algo existencial para la élite china. Y, o sea, y Estados Unidos quiere, como dicen, hedging their bets, o sea, de tener una producción de lo que es la vida moderna al día de hoy aquí en Estados Unidos. En el caso de la República Dominicana, cada país actúa en base a su base exportadora, o sea, algo importante a tomar en cuenta. Yo no tengo todos los datos aquí, pero para nosotros atraer, o sea, una planta o producción de semiconductores, o sea, tenemos que ver la mano de obra, o sea, qué cantidad de ingenieros tenemos para eso, o sea, cuánto nos puede costar. También el hecho de que, digamos, en este caso, si nosotros queremos producir un componente en particular de los microprocesadores. O sea, todas esas son variables que yo tomar en cuenta. Yo no tengo todos los detalles, o sea, de cuál es la estrategia del gobierno en eso. Yo creo que nosotros podemos capitalizar en productos que nosotros tenemos al día de hoy, como el caso del cacao, el café manufacturado, que a veces puede sonar, digamos, anticuado, pero son productos que contribuyen bastante con la balanza comercial y con las exportaciones, lo mismo que los equipos médicos. O sea, esa es mi valoración con eso. Tal vez un poco resumido, que tal vez antes de correr sería bueno gatear. Aprovechar lo que ya tenemos y prepararnos para las nuevas Eh, posibilidades. exacto. Excelente. Tengo una preguntita por aquí y de inmediato le podemos dar paso al señor Ángel Leonardo. Ujú. ¿Qué sectores de la República Dominicana están mejor posicionados para aprovechar el auge del nearshoring en la administración Trump 2.0? ¿Cuáles sectores? Lo que yo mostraba, o sea, los sectores que muestran mayor dinamismo en las exportaciones son los que pueden capitalizar. Hay otros que son sui generis. El caso de la minería, fíjense algo, o sea, la minería se ha recuperado, pero la minería, cuando uno ve, por ejemplo, los destinos de exportación, Suiza o India, en el caso del oro, Suiza probablemente este año tendrá más porque habrá mayor volatilidad con el dólar. Los años que no está tan volátil se exporta más hacia India por el hecho de que India es el principal mercado retail de refinación de oro a nivel mundial y que en el caso de nosotros, o sea, digamos, estos productos donde van esencialmente al mercado norteamericano pueden alzarse más. Obvio, se quiere atraer con relación a la parte de los microprocesadores de mayor valor agregado, pero es bueno tomar en cuenta de que aquí hay otras variables. Le pongo un caso concreto, el caso de Intel. O sea, nosotros queríamos competir por atraer casi 1.200 millones de inversiones, que fue lo que Intel decidió por invertir en Costa Rica. Pero aquí es bueno tenerlo en cuenta y bueno, ustedes lo verán en la presentación. Costa Rica tiene una matriz energética 99% renovable y Intel tiene en su proyección al 2030 de que toda su cadena de suministro tiene que provenir de energía renovable. Y ellos tienen una presencia en Costa Rica desde 1997. Ergo, era fácil determinar que
Matriz energética renovable, plan estratégico de la empresa, más tendencia de capitalización, y va a beneficiar Costa Rica por encima de la República Dominicana. Que hemos hecho avance en renovar nuestra matriz energética, pero estamos todavía rezagados con el caso de Costa Rica. Y con eso yo reitero, Marta, mi criterio de que debemos capitalizar lo que tenemos, buscar otro sector estratégico que quieran entrar. En el caso de Estados Unidos, yo fuera inclusive hasta más segmentado, porque cuando uno ve el volumen del comercio de República Dominicana con Estados Unidos, bueno, ser más especializado. Miami, tal vez alguna gente no sepa en la línea, Miami, nosotros somos, República Dominicana, el segundo socio comercial de Miami, solo por debajo de China. O sea, estos nichos todavía más estratégicos a nivel nacional son los que tenemos que explotar y que beneficiarnos en la medida de nuestras capacidades al día de hoy. Yo soy más, digamos, proclive de que buscar a veces, digamos, todos estos productos trending. Yo prefiero capitalizar con lo que nosotros tenemos ya una base competitiva. Esa es mi visión. Ángel, creo que tenía, no sé, una pregunta, porque estamos justo un minuto por Gracias, encima de la hora. Alejandro. Sí, gracias, Alejandro. Bueno. Vamos a darle paso a Ángel rápidamente. Buenas. Base la proyección estratégica que tiene el gobierno de desarrollar la área de semiconductores con la capacitación de España y la visita de J.D. Vance aquí, diga, del secretario, que se podría capitalizar empresas para poder traer los minerales. Eso es una proyección a años, pero sí podríamos nosotros capitalizar esos minerales como un refuerzo de la economía. Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora yo veo el horizonte, eso tiene que verlo. Si lo vemos al corto plazo, en 6 meses, si la pregunta es a 6 meses, yo te digo, no va a pasar nada, porque primero las inversiones mineras son inversiones mínimo de 15 o 20 años para que se vea la tasa de retorno. Eso lo primero. Lo segundo es cuando eso se incorpora a las cadenas de suministro. O sea, ganancia rápida sería de que, más de que poner una planta aquí de microprocesadores, sería ver primero qué minerales raros hay, porque todavía el día de hoy no sabemos. Y segundo, usted lo concatena con cadenas de producción que ya están instaladas. Por ejemplo, litio. Bueno, está Texas, que ahí está produciendo Tesla, que tiene su Gigafactory produciendo vehículo eléctrico entre 3 a 4 millones y quiere expandirlo a casi 20 millones al 2030. O sea, ahí tenemos un mercado cautivo. Pero en términos de semiconductores, es bueno tomar en cuenta lo que le decía al principio. Todo esto del nearshoring, relocalización, todas estas palabras que a veces suenan fancy, son temas que se tienen que ver al día de hoy de forma estructural y que son ventanas de oportunidades, no ahora, sino a 7 años. Y cuando se hace una reubicación de todas estas plantas industriales, son inversiones cuantitativas muy fuertes, de que cuando una empresa decide ya instalarse en un país, está apostando a 15 o 20 años por lo menos. De que nosotros podemos capitalizarlo, yo estoy de acuerdo, claro que sí, pero de que eso sea al corto plazo, que tú me digas, pero en 5 o 6 meses aquí va a haber ya una planta instalada, eso no me parece realista al día de hoy. Potencial sí tenemos, pero de ahí hasta capitalizarlo inmediatamente, no necesariamente sería así. Excelente, muchísimas gracias, Alejandro. Tengo algunas preguntas, pero por tema de tiempo, pues Sí. no vamos a poder socializar. De repente esto es un mensaje de poder entrenarnos y poder ir fortaleciendo la fuerza también laboral para poder implementar, ya sea 5 o 7 años, esas posibilidades. Omar, Alejandro, les agradezco profundamente en nombre de todo el equipo CAPEX y en nombre de nuestra audiencia, en excelencia su participación, todos los comentarios, y reiterarles que esto va a estar siendo compartido en nuestro canal de YouTube, CAPEX RD. Por supuesto, les recordaré que Alejandro tiene 2 artículos que nos va a compartir, eso se los voy a mandar por correo, y la presentación. Por favor, una frase de cierre, Omar, Alejandro. Y bueno, Omar. Solo Alex, tú primero. Ok, bueno, muchísimas gracias, Marta, Capet, y a todos ustedes los que se han quedado, o sea, en la línea. Estamos 4 minutos por encima del tiempo. El placer es todo nuestro. Esto es forma de cómo nosotros ayudamos a nuestros clientes. Estamos en su disposición. Marta, en la presentación le vamos a incorporar nuestro correo. Si queda alguna otra pregunta, con gusto nos pueden escribir, y espero que les sirva esto como un debate. Yo creo que si ustedes ven mi visión un poco a contrario a lo que está ahora en los titulares, porque es bueno verlo esto, o sea, la data y ver las tendencias, y nosotros capitalizar en lo que nosotros podemos al día de hoy. Espero que le haya sido útil, y para nosotros ha sido un gran placer. Gracias, Marta, gracias, Capet, y gracias a todos ustedes por su atención.
Mirado, solo gracias, que esta sea la primera de muchas, ¿no? Porque creo que como dice Manuel, el tema es poder mantener siempre actualizado lo que está pasando para tomar decisiones estratégicas, ¿no? Que la esperanza no sea la estrategia, como decía al principio. Mil gracias por la invitación y que se repita muchas veces. Muchísimas gracias también a la audiencia que nos acompañó hoy y manténganse atentos porque seguiremos teniendo encuentros como este tipo. Así que muchísimas gracias y feliz resto del día. Chao. Gracias. Bye. Bye.